Si no me equivoco, vamos a tener gente que seguro va a estar afuera, no va a poder entrar. Lo más probable es que hagamos una segunda versión de este seminario, por ahí por noviembre. En esta ocasión, el profesor Cristian Ninomori nos va a presentar un tema que lo va a abordar desde dos perspectivas, que las dos perspectivas son bastante complejas en sí mismas. Una es el impuesto diferido y por otro lado relacionarlo con el tema de la manipulación contable. Bueno, Cristian nos va de alguna forma a aclarar el dilema con respecto al impuesto diferido. ¿Desde qué perspectiva hay que tomarlo? ¿Desde la perspectiva de los financistas o desde la perspectiva de los tributaristas? Una de las disputas en general en la empresa es quién calcula el impuesto diferido. Bueno, de alguna forma Cristian se va a acercar a tratar de dar una respuesta a esa situación. El otro punto es la manipulación contable, y sin lugar a dudas la manipulación contable tiene mucho que ver con las características cualitativas de la información, principalmente con las fundamentales, es decir, la relevancia y la representación fiel de la información. Cuando estamos frente a una manipulación contable, lo que estamos viendo en la información financiera es que esas dos características están colocándose en jaque, en términos de algún problema con respecto a la información que se presenta en la compañía. Esta presentación debería tener más o menos 2 horas de duración. Al fin de la presentación vamos a invitarle a usted a un cóctel en el salón afuera. Por lo tanto, no le quiero restar más tiempo a Cristian y te invito, Cristian, a que... Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer, ¿se escucha bien? Ya, quiero agradecer primero al centro por esta oportunidad de poder exponer este tema. Permítame sí algunos minutos. Primero quiero agradecer a los asistentes. Aquí hay alumnos. Yo estuve involucrado en el diploma de IFRS hace un tiempo atrás, de 2007-2008. Hay exalumnos también de otra universidad que hicieron el diploma con Luis acá. Entonces quiero agradecer el apoyo. También hay alumnos que deberían estar acá. Y especialmente, brevemente, a mi colega Katia Villalobos, porque este tema yo lo vengo siguiendo del año 98, no desde el punto de vista de manipulación, sino como impuesto diferido. Y el 2003, si no me equivoco, ya me dio la oportunidad, a pesar que ella es tributarista 100%, me dio la oportunidad en un postítulo de una institución educacional de poder presentar el impuesto diferido cuando antes no era un tema en la agenda de los contables, ni siquiera en los programas de estudio estaba. Y también quiero agradecer a Luis por la oportunidad de poder crear debates sobre esto. Ahora, quiero un poco también aterrizar las expectativas. En este curso o en este seminario ninguno va a salir Sherlock Holmes. Es simplemente plantear la inquietud de lo que hay detrás del impuesto diferido, de lo que es la manipulación contable. Entonces, pero para eso tenemos que hacer un recordatorio metodológico, una especie de regresión del conocimiento, porque aquí hay distintas generaciones, hay distintos backgrounds acá, hay gente que se dedica, o muchos de ustedes se dedican a hacer contabilidad, hay muchos de ustedes que son tributaristas, hay otros que son controllers o fueron controllers. Entonces la visión del tema, que no deja de ser interesante, es pertinente que nos pongamos de acuerdo en ciertos conceptos para ir entendiendo. Entonces nos vamos a ir de menos a más, así que les sugiero paciencia también para poder llegar al tema central, porque nos va a ayudar a comprender de mejor manera. Entonces la agenda está planteada en términos de hacer una revisión general de la IAS 12, solamente como referencia el curso de impuesto diferido normalmente de 18 horas o 16 horas. Lo que yo voy a hacer en algunas láminas es poder ubicarlo a todos ustedes en más o menos lo que yo quiero hacer énfasis. Después aspectos básicos de la teoría del fraude, que también es importante que entiendan de por qué nace el tema de la manipulación contable, qué es lo que hay detrás de aquello, qué es el fraude. La definición, hay algunas definiciones, no las vamos a ver todas o quizás, pero se las dejo igual a ustedes sobre la mesa para que ustedes puedan investigar más. El fraude de estados financieros propiamente tal, ahí entramos ya en tierra derecha, y los issues o problemáticas que hay respecto al impuesto diferido propiamente tal, con una S, no con dos, y el impuesto corriente. Pues quiero comenzar con esta noticia que salió el día de ayer, y es muy atingente a lo que queremos hablar, y esto refuerza justamente la discusión de hoy. Se refiere, sube demandas por seguros para directores tras conflictos corporativos, lo que se llama en la jerga anglosajona Insurance Indemnity, ¿no es cierto?, que es aquellos seguros que protegen a los directores de algún problema de tipo corporativo que les pueda afectar directa o indirectamente. Aquí hay conceptos como culpabilidad, el deber
como director, la negligencia inexcusable también, que es un concepto nuevo que apareció con la ley 19.913, cuando se crea la unidad de análisis financiero, el lavado de dinero, que también está muy involucrado. Entonces, esta noticia, si ustedes se fijan, dice alrededor del 80% de las firmas contrata póliza de responsabilidad civil para ejecutivos. Y esto es por alguna razón. Y ustedes lo pueden detectar y lo pueden ver en el mercado. Hoy día, ¿no es cierto?, es recurrente ver ya y escuchar fraudes corporativos o delitos económicos, y eso no es una casualidad. Algo está fallando. Y eso un poco también quiero crear conciencia de lo que voy a conversar. La conciencia o el entendimiento de estos temas no pasa simplemente por el regulador o el legislador, pasa también por nosotros como profesionales. Entonces aquí quiero un poco detenerme también a establecer por qué, a pesar que una de las normas más complejas, y no es porque lo diga el profesor Jara o lo diga yo, la norma NIC 12 y la NIC 39 son una de las más complejas de la IFRS, pero sin embargo la NIC 12 es una de las más abandonadas. Entonces aquí mi percepción y experiencia de este tema es que pasa por un tema, como es complejo, se deja de lado, pero ofrece información súper rica en términos de poder ver la salud financiera de la empresa. Y lamentablemente quienes preparan la información de impuesto diferido, muchos de ustedes, por ejemplo, no están ligados a la toma de decisiones propiamente tal, más que nada la construcción, entonces están un poco limitados desde ese punto de vista. Ahora, en estricta verdad, el título de la conferencia o seminario debiese llamar Impuesto a la renta como predictor o indicador de manipulación contable. Ahora, el profeso pusimos impuesto diferido porque en realidad ahí se establecen las magnitudes de la diferencia del campo financiero con el tributario. Y lo más interesante es que esta norma permite no solo el tiempo presente, sino pasado y futuro. Eso es lo más interesante, y de ambos mundos. Ahora, una de las cosas que tenemos que aclarar y entender, y aquí quiero un poco sacar un mito urbano de la profesión, tiene que ver con que la norma no se refiere a impuesto diferido. Si usted observa el nombre de la norma, se llama contabilización de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, no impuesto diferido. El impuesto diferido es una situación coyuntural en el tiempo, no es una opción, y lamentablemente la empresa hoy en día se ve como una opción, es decir, hacemos la primera parte de la declaración de impuestos y dejamos hasta ahí solamente lo que es el entendimiento del impuesto a la renta, y la verdad es que eso queda inconcluso. Es como establecer, ¿no es cierto?, una depreciación de los activos fijos y una serie de deterioro cuando correspondiese hacer, digamos. Ahora, el impuesto diferido se puede entender, quiero hacer una analogía, una explicación visual que va a ayudar mucho a avanzar en este tema. Muchos entienden el impuesto diferido como esta fotografía, y yo creo que muchos de ustedes ven una montaña. Pero a decir verdad, se llama impuesto a la renta, y es mucho más que eso. Entonces, lo que tenemos que tratar de explorar, esto es un tema muy complejo en términos de cada partida, pero vamos a focalizar ciertas áreas que son emblemáticas, que se han estudiado en el extranjero y que han indicado alguna evidencia de que hay manipulación de la información financiera. O sea, ahora, ustedes sabrán que hay dos marcos conceptuales de prestigio a nivel mundial, que es el FASB, que reestructuró sus USAGAP, ya no se llaman FAS, se llaman, ¿no es cierto?, ASC, y la que nos compete ahora es la 740, que tiene que ver con el impuesto a la renta, y el JASB, que tiene su headquarter en Londres, establece, ¿no es cierto?, lo que ustedes ya conocen y fueron testigos presenciales del funcionamiento de la norma. Por supuesto que no siempre van a coincidir aquellos mundos, porque son distintas corrientes, y eso es lo interesante, vamos más luego. Por tanto, tenemos la 740, la AC740, la JAS 12, que son las que de alguna manera dictan normas a nivel mundial, y como ustedes habrán dado cuenta, el FASB tiene mucha influencia en el JASB. En octubre del 2002 se establece el acuerdo NOWO, donde, ¿no es cierto?, estos organismos empezaron a conversar para poder converger en muchas normas. Ahora, la NIC 8 establece ciertos criterios alternativos en ausencia de una norma que no esté establecido o claramente señalada en las IFRS, y establece, ¿no es cierto?, que pueden ser revisarse IFRS de normas de tratamiento a aspectos similares, también tiene que ver con los métodos de valorización de activo pasivo, también tiene que ver con los pronunciamientos de otros reguladores como puede ser el FASB, que vamos a hablar, y como última opción la academia o la industria sobre respecto a temas específicos, y también lo que el regulador establezca, que es el caso local nuestro.
Ahora, el resultado contable ustedes ya conocen muy bien de cómo se determina, ¿no es cierto?, siguiendo las directrices, no principios, técnicamente hablando, que establece la IFRS. La IFRS tiene dos hipótesis, ¿no es cierto?, el de vengo y empresa en marcha, y son presunciones o asunciones de relevancia para el tema del impuesto diferido. Ahora, los estados financieros, entre otras razones, suministran información respecto al desempeño de la gerencia, respecto a la situación financiera propiamente tal y a los cambios de la posición financiera, y cada uno tiene un estado. Y dentro de estos estados financieros que proveen esta información tenemos los stakeholders. Los stakeholders, ¿no es cierto?, son los grupos de interés que tienen, ¿no es cierto?, inquietud por conocer lo que la empresa hace, entre eso obviamente los inversionistas y el regulador. Y también lo que es el ente fiscalizador tributario, la oficina tributaria. Ahora, el desempeño, ¿cómo se materializa? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con aquello, con la manipulación? Justamente tiene mucho que ver, porque en el desempeño de cómo lo está haciendo el gerente o la administración o el gobierno corporativo de turno, ¿no es cierto?, establece o se miden por el resultado de la empresa, y eso se mide a través de los ingresos y gastos. Por tanto, la gestión de la gerencia se mide en términos de la responsabilidad de los recursos que tiene sobre ello y cómo esos recursos económicos tienen capacidad de generar beneficio económico en el futuro. Es un poco la tónica de las IFRS respecto al término expectativo, lo que se espera al registrarlo, ¿no es cierto?, y a cuantificarlo. Ahora, todo esto está enmarcado en lo que se llama la teoría de agencia, y aquí es donde comienzan los problemas. La teoría de agencia, ¿no es cierto?, establece que hay un mandante o un principal que se llama, ¿no es cierto?, y hay un agente que puede ser un director, un gerente, al cual este principal le encarga, shareholder, el accionista, le encarga, ¿no es cierto?, por cuenta propia, por cuenta de él, realizar cierto tipo de acciones o gestiones en el interior de la empresa. Y se establece, ¿no es cierto?, eso se ha establecido formalmente como contratos, se ha establecido sobre ciertas metas. Por tanto, se obliga a esta gente, al principal, a rendirle cuenta. Pero por otro lado, el gerente, el manager o el responsable de dar cuenta también tiene expectativas oportunistas, porque obviamente sus intereses no van a coincidir con respecto del principal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empiezan, ¿no es cierto?, los incentivos perversos. Es decir, muchas de las manipulaciones contables nacen por el tema de los incentivos, es decir, tú haces aquello o tú logras esta meta para cuando yo te doy esto a cambio. Entonces ahí empiezan, ¿no es cierto?, las maquinaciones contables. Por otro lado, nos vamos a referir de a poco y vamos a ir relacionando después estas ideas. Tenemos, ¿no es cierto?, las fuentes de normas impositivas, que ya conocemos que el Código Tributario es una de las principales, junto con las normas del Código de Comercio, que están obsoletas por lo demás, pero están vigentes. Del artículo 16 al 20 tenemos normas del impuesto a la renta, tenemos los libros auxiliares que proveen esa información para construirla. También tenemos, ¿no es cierto?, el concepto de renta efectiva determinada según un balance general. Eso es lo que entiende, eso, en ese contexto obviamente lo estamos entendiendo. No estamos hablando de una empresa bajo una presunción o una pyme que no lleva una contabilidad completa. Por tanto, en ausencia de alguna norma tributaria, y como lo está entendiendo el Servicio de Impuesto Interno hoy, y tomando en cuenta las normas del contable del artículo 16 al 20 del Código Tributario, las IFRS son hoy día el marco de referencia en aquellos puntos o aspectos que no están regulados expresamente por la norma tributaria. Entonces, de ahí nacen obviamente el interés por el impuesto diferido, que antes, ojo, no había un interés tan expreso por esta norma, pero es la forma o la herramienta que tiene la autoridad tributaria para iniciar el proceso de fiscalización. Obviamente, y aquí está lo interesante, ellos ven el impuesto diferido de un punto de vista de la manipulación contable, pero que afecta al impuesto corriente, y ya nos vamos a referir, que tiene que ver con el formulario 22 si lo quiere asociar, pero por el lado de la administración, o usted, el analista, o el auditor, o el investigador, tiene que ver con el impuesto diferido. También puede considerar el impuesto corriente, sin duda, pero el énfasis es donde cambia. Ahora, el resultado tributario, ¿no es cierto?, ustedes muy bien saben, las normas tributarias establecen un procedimiento establecido en el artículo 29 al 33, el famoso llamado proceso de la renta líquida imponible, y en la práctica no coinciden ambos criterios, y solamente una muestra de botón. La corrección monetaria ya, ¿no es cierto?, prácticamente está presente como un hecho emblemático de distinción diferenciador.
y de todas las partidas monetarias y no monetarias que puedan estar involucradas. Eso se los dejo a ustedes, yo simplemente se los puse ahí para que puedan hacer un recordatorio respecto a los objetivos. Recuerden que el Servicio de Impuesto Interno persigue un fin fiscalizador, o sea, de recaudación, y la IFRS de gestión, de lectura de la información financiera que provee, ¿no es cierto?, los distintos entes y también tomando en cuenta lo que es el mercado. Ahora, aquí entramos ya a recordar algunos conceptos. El impuesto corriente, recuerden, colegas, se refiere a la determinación del impuesto según normas tributarias. O sea, si hay que hablar de normas tributarias, el tributarista es el encargado de esta norma. Y aquí tenemos tres submundos. Tenemos, ¿no es cierto?, el efecto contable, que es el que proporciona el formulario propiamente tal. Después tenemos el efecto extracontable, que tiene que ver con el famoso FUT, que aún está vigente. Tiene que ver también, ¿no es cierto?, con los consumidores finales de los créditos que se generan en favor de los consumidores finales, los dueños. Ahora, aquí hay una discusión que no la vamos a hacer ahora, evidentemente, pero se los quiero plantear, que tiene que ver si acaso el impuesto a la renta en Chile es impuesto a la renta realmente. Porque aquí ocurre que hay, ¿no es cierto?, la integración parcial de los impuestos, es decir, el impuesto que paga la empresa en definitiva pasa a ser crédito de los consumidores finales. Entonces, la empresa en definitiva nunca pagó impuesto brevemente tal. No así los impuestos de carácter único, que sí afecta el patrimonio directamente de la empresa. Por tanto, aquí tenemos que establecer dos caminos. El impuesto corriente, ¿no es cierto?, me puede dar la devolución, es decir, tengo excedentes que pueden traducirse en PPM, pueden traducirse en PPUA, y el PPUA, ¿no es cierto?, tiene que ver con las pérdidas tributarias retroactivas, y eso genera un crédito para la empresa de flujo material, de tipo flujo material, que es distinta a la que vamos a ver de la perspectiva, que tiene que ver un flujo virtual. Ahora, el impuesto corriente, en primera instancia, es de responsabilidad del contribuyente, lo que se llama técnicamente el acertamiento tributario. El primer responsable de determinación del impuesto es el contribuyente, o usando unos términos más financieros, de la administración. El crédito fiscal de los consumidores finales, ¿no es cierto?, va a los impuestos personales, resulta de una declaración anual, que se llama Tax Return, que se conoce, ¿no es cierto?, la jerga internacional, y aquí lo entendemos como formulario 22, y otros formularios ad hoc, que también pueden ser las declaraciones juradas, y se establece, ¿no es cierto?, la situación final al término del periodo, que tiene que, ¿no es cierto?, como le indicaba, dar a favor o en contra. Ahora, aquí el tema del impuesto diferido. El mal llamado impuesto diferido, tiene que ver con el impuesto a la renta. El efecto es diferido. Por tanto, el impuesto diferido no es un concepto tributario, y eso es un mito que hay dentro de la profesión. No es responsabilidad del tributarista determinar los impuestos diferidos o la determinación del impuesto a la renta. Es de los financieros. Pero ¿qué ocurre en la práctica? El financiero no tiene obviamente las herramientas, las skills en términos tributarios para poder armar la nota financiera, por tanto lo termina siendo el tributarista. En la práctica lo hace el auditor. Entonces, por eso también se pierde información valiosa cuando un agente externo prepara el impuesto inferior y no ve más allá de la información que pueda entregar. Por tanto, el objetivo del tributarista es cumplir con la norma, lo que dice el regulador, y no está en una posición de tampoco indagar más allá, porque no le corresponde. Es distinto su objetivo. Ahora, respecto a la metodología, ¿no es cierto?, ¿cuál es la filosofía del impuesto diferido o el efecto diferido del impuesto a renta? Es determinar, ¿no es cierto?, el gasto por impuesto, tanto según normas tributarias que vienen por el lado por el impuesto corriente, como por las normas financieras de IFRS, y obviamente la obligación. Y en ese proceso, ¿no es cierto?, uno tiene que correlacionar las distintas diferencias temporarias que hay en el tiempo respecto a situaciones que afectan hoy a la empresa, que tienen efecto futuro. Lo voy a reforzar con algunos esquemas. Ahora, no olvidar, y por eso también la aclaración, que impuesto diferido es un concepto más que impuesto a la renta. Hay impuesto diferido para pagar, ¿no es cierto?, según la norma del artículo 72, facilidades cuando no puede la empresa, ¿no es cierto?, pagarlo. Está el impuesto aduanero, que también es un efecto diferido, también está el IVA. Entonces, hay otros impuestos que tienen un carácter diferido. Ahora, en concreto, lo que nos lleva a establecer, como señalaba, el gasto corriente, que está dado por la provisión, y el gasto de vengado, que está dado por las normas de IFRS, y esos dos ítems, ¿no es cierto?, nos conforman
en la nota, o sea, el detalle del impuesto a la renta. Ahora uno está enfocado en el estado de situación y el otro en el estado de resultado. Por tanto, lo que establece el impuesto diferido o el impuesto de renta o la NIC 12 es establecer una armonía, un equilibrio en la tasa. Y aquí es un indicador potente. Este es el primer indicador potente de manipulación contable. No per se que sea manipulación, sino da indicios de que algo mal pueda estar ocurriendo. Por tanto, la tasa efectiva está entendida como el impuesto determinado devengado a la renta sobre el beneficio de este impuesto, y ustedes saben que la tasa tributaria es el 20%. Por tanto, cuando hay una diferencia entre el resultado financiero y el resultado tributario, sea que sea mayor o menor que cero, hay discrepancia en la forma de leer la información financiera. Entonces no hay una correlación, un matching que se llama, entre lo que es el gasto y el ingreso, y la propuesta del impuesto diferido, efecto diferido, es justamente corregir esas diferencias. Lo voy a concretizar muy pronto, pasando hasta el lámina. Ahora, dentro de los métodos, recuerden que hay 3 métodos. Bueno, los más comunes tienen que ver con el método efecto impositivo. El efecto impositivo tiene dos métodos que tienen que ver con la deuda basada en estado de resultado, que fue el que imperó mucho tiempo en Chile. Para los que son más antiguos en términos de experiencia profesional, Boletín 7 del antiguo Colegio de Contadores, del que antes que operara el 60, y después tenemos el basado en estado de situación, que fue el que imperó por mucho tiempo, y el otro método es el método de la cuota por pagar o impuesto por pagar, que es el que sigue Chile en la mayoría de los casos. Es muy utilizado, pero tiene un problema, que altera la tasa efectiva, porque al no registrar los efectos temporales hoy, el impuesto a la renta no está reflejando la verdadera magnitud. Entonces ocurre que puedan haber diferencias en la presentación. Ahora, en términos de enfoque de análisis, aquí quiero hacer muy enfático, me refería al método, ¿no es cierto?, que el método de la deuda basado en el balance o en estado de situación que impera hoy en la NIC 12, pero dentro de ese método hay 2 enfoques de análisis. Uno tiene que ver con el enfoque tributarista puro, y que tiene que ver con analizar estrictamente las diferencias temporarias por el proceso de renta líquida imponible, y el otro es el enfoque propiamente tal que promueve la NIC, que es basado en la información contable según IFRS. Ahora, obviamente algunos colegas le dan énfasis cuando enseñan impuesto diferido al énfasis compliance, es decir, lo agregado, deducciones, y algunos colegas obviamente lo que el espíritu de la IFRS. Pero hay un problema en estos enfoques tributarios, que olvidan o dejan de lado los efectos en patrimonio. Entonces se concentran mucho en el agregado de deducción, de algo por el estilo. Esto, yo creo que a muchos de ustedes a lo mejor fueron enseñados el impuesto o la NIC 12 bajo este esquema, que le hablaron de agregado de deducción y fueron comparando y hablando, y el efecto en capital propio. Entonces el problema obviamente se traspasa al capital propio, tributario y el patrimonio financiero, no expresamente el proceso bajo el resultado, porque eso es materia del impuesto corriente. Entonces, así se entendía, así se entienden algunos colegas. Ahora, lo interesante es establecer acá, y aquí hay otro mito también que hay que sacar de la mente de ustedes, colegas que están involucrados en esta norma, es que la norma jamás se refiere a diferencias permanentes. Yo escucho a algunos colegas o veo ciertos materiales circulando en la internet que insisten en hablar en diferencias permanentes. Ahora, en la práctica no tiene ninguna incidencia, pero en términos terminológicos sí tiene que ver. Hay que tener cuidado en el lenguaje, porque las diferencias permanentes quedan implícitos, se recogen en la determinación de la provisión. Por tanto, no tiene sentido, y por eso la norma no habla de diferencias permanentes. Entonces, este es el método que promueve, ¿no es cierto?, el IFRS. La diferencia del balance, ¿no es cierto?, la base tributaria y la base contable me da una diferencia imponible o deducible. Entonces, como les comenté, aquí hay un ejemplo muy básico, pero muy esclarecedor respecto a cómo funciona la filosofía del impuesto renta, ¿no es cierto? Tengo una utilidad según balance de 1000, tengo una diferencia de depreciación acelerada de 400. Recuerden que el criterio tributario me permite poder agotarlos o consumir los bienes activos fijos o inmovilizados a un tercio de su vida útil, y tengo, ¿no es cierto?, una renta líquida imponible de 600, por tanto tengo un gasto de impuesto 120, que es el 20% sobre 600. Pero hay un problema con esto. Si yo quiero analizar la tasa efectiva, me está diciendo que la tasa efectiva es del 12% cuando la tasa vigente es 20%. Entonces aquí hay un mal indicador. Entonces esa es la razón de ser de por qué se aplica el impuesto diferido.
Entonces no es una opción, como les señalaba al comienzo, que muchos colegas lo ven como una opción, es decir, yo hago la provisión, el formulario 22 y me olvido. Ahí no termina el proceso, no termina. Termina cuando usted logra correlacionar y hacer conversar estos dos mundos y que idealmente conversen estos dos mundos para llegar a establecer una igualdad en la tasa. En la práctica no ocurre, obviamente, porque las diferencias permanentes que ustedes conocen, las que no tienen efecto en el tiempo de reverso, causan distorsión forzosamente la tasa efectiva y que no va a tener un reverso claro en el tiempo, y también puede ser por ingresos exentos también, que también se consideran permanentes, que pueden alterar la tasa efectiva. Por lo pronto, ese es el espíritu de la norma. Ahora, ese es el efecto contable, ¿no es cierto? Y que ahí se materializa todo el efecto. Ahora, por tanto, tenemos diferencias temporarias imponibles y temporarias deducibles. Hay otro tipo de diferencias que es muy curioso nombrarlas, que son las diferencias permanentes temporales. Que es el caso típico en Chile con las ventas de vehículos station wagon. Si bien es cierto, por la vía del uso, la depreciación es un gasto no aceptado por la autoridad tributaria, por tanto debe tributar, y por tanto el 100% del valor de costo es capital propio. Cuando usted decide venderlo al término, usted puede recuperarse de ese costo, porque la norma tributaria establece la venta del vehículo station o similares como renta el 20 número 5, pero al mismo tiempo le permite descontar el costo, porque ya pagó tributación en los periodos cuando se depreció. Es un caso muy particular, pero la norma no lo permite reconocer. Ahora, eso va a depender también de la situación que se encuentre la empresa. El cuadro que resume la NIC 12 es este. Ahora, yo puse un poco los dos efectos del JAS y del FASB, porque como ustedes sabrán, la norma internacional norteamericana o la norma americana establece una clasificación de corriente no corriente, cosa que la norma internacional solamente señala que es no corriente, digamos. Pero establezco ahí las dos inquietudes. Ejemplos concretos de diferencias temporales imponibles: en los activos tenemos el efecto neto por depreciación acumulada, por los gastos de fabricación, ¿no es cierto? Recuerden que el costo directo es lo que es costo para efectos tributarios, no el costo por absorción. Por tanto, todos los CIF o los costos indirectos de fabricación, que son gastos, pasan a ser una menor base imponible. En el término pasivo exigible tenemos, ¿no es cierto?, la provisión por feriado legal, la típica vacaciones, el ingreso anticipado o diferido. Por el lado de las deducibles del activo tenemos la expresión incobrable, que también es muy típica, y por el lado de la imponible, el pasivo exigible, la provisión por el de servicio, que tiene que ver con los contratos o los acuerdos con los trabajadores, que son a todo evento, ¿no es cierto?, y que se transforma en una obligación inequívoca para el empleador. Ahora, ¿cuál es el efecto entonces del impuesto diferido? Justamente eso, una diferencia que comienza, ¿no es cierto?, en el ejercicio N y que tiene que revertirse en el ejercicio N+1. Eso puede ser año, N+1 obviamente es ejemplificador, pero pueden ser en 5 o 6, depende de la expectativa. Por eso es importante la hipótesis de empresa en marcha o going concern, porque establece justamente la posibilidad de establecer estos registros. De aquí en adelante, por si acaso, colegas, vamos a entender impuesto diferido activo como DTA o DTA y el pasivo por DTL o DTL, para que podamos asociar. Ahora, todas estas normas generan forzosamente efectos, y muchos efectos, sobre todo la NIC 16, genera una cantidad abismante de diferencias temporarias. Abismante. El control de esta norma es súper complejo. Súper complejo. Yo diría que en algunas empresas tiene que haber un analista dedicado a este tema. El resultado entendido bajo IFRS, esto es un rápido recordatorio también, nace, ¿no es cierto?, por la definición de ingresos-gastos en el marco conceptual, la NIC 1, la NIC 8, los ajustes, ¿no es cierto?, los efectos que puedan haber en patrimonio, la IFRS 15 que está por debutar en unos años más, que tiene que ver con la NIC 11 y 18 que se derogan o se reemplazan, ¿no es cierto?, la NIC 20, las subvenciones estatales, entre otras, pueden haber otras. Y, en resumen, el resultado se entiende en IFRS bajo dos prismas, a resultado o a patrimonio, cosa que antes, obviamente, tradicionalmente siempre fue a resultado, salvo contadas excepciones iban a patrimonio. Después tenemos, ¿no es cierto?, el resultado entendido o valor razonable en función de qué tipo de ítem lo generan. Por tanto, tenemos aquellos que generan resultados por tenencia, como la 39, la 16, la 38, los resultados por la actividad, que pueden ser la 18, la 41, la 21, que privilegian el proceso, más que nada.
Por otro lado, la norma tributaria hace énfasis en la concepción de la definición de renta, el concepto de renta, resultado tributario, y aquí hay una diferencia importante, porque lo que es costo, gasto y pérdida en IFRS no tiene mucha relevancia. Gasto y pérdida en IFRS es prácticamente lo mismo, pero en norma tributaria sí tiene relevancia, sobre todo entre gasto y pérdida, que tiene que ver con la prestación de servicio potencial que presta para la empresa, ¿no es cierto?, ese costo. Y esos efectos se traspasan, ¿no es cierto?, a renta líquida o se traspasan a capital propio. Y si es capital propio, estamos hablando de activo y pasivo. Y esto es lo que obviamente nos importa para el efecto del impuesto de renta diferido. Cuando hablo de impuesto de renta, piensa en la NIC 12, no estoy hablando de normas tributarias, porque también es un tema. Todos esos impuestos de renta es un concepto tributarista. Estoy hablando del concepto de IFRS. Ahora, el ajuste de renta líquida o capital propio, ¿no es cierto?, me lleva naturalmente al costo corregido o costo rogado que establecen las normas tributarias. Y esto, ¿no es cierto?, me hace que estos distintos valores que están contemplados en la IFRS, el razonable, el en uso, el residual, neto realizable, el valor razonable, costo de adquisición, realización, intrínseco, actual, neto, todos esos generan efectos en los estados financieros, temporales o temporarios. Eso es otra distinción. La norma habla de diferencias temporarias, no temporales. Temporales se está refiriendo solamente al resultado, pero no así lo que es balance. Por tanto, conclusión, en la parte que nos interesa para cerrar el tema del recordatorio, es que, como ya les señalé, la NIC 2 es una directiva valorativa, no es una directiva valorativa para impuesto diferido, sino para el impuesto a la renta, la contabilización del impuesto a la renta como un todo. El impuesto a la renta y efecto diferido es un concepto contable y financiero y no tributario. Toda diferencia temporal es una diferencia temporaria, pero no toda diferencia temporaria genera un reconocimiento en impuesto diferido. Un caso emblemático tiene que ver con... siempre es bueno ponerse los extremos para entender estas normas, digamos, estos casos. Póngase usted que está el 31 de diciembre, está en el día, no sé, 15 de diciembre. Suponiendo que usted no lleva depreciación por día, sino por mes completo, usted puede tener, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre un valor tributario del activo fijo que erróneamente, bajo el punto de vista, en mi percepción muy particular, técnica, digamos, se rebaja el valor del costo bajo IFRS, lo cual no dice ser. Pero vamos a asumir que usted reconoce el 100% de la bajo NIC 16, pero tributariamente tiene un descuento del 4% o el crédito que corresponda, incluso en algunas leyes especiales del 10%, por tanto el valor de ese activo es 90. Y ya la base contable con la tributaria, que es, ¿no es cierto?, de este 10 o 6%, me genera diferencias temporarias. Pero como no afectó el resultado, ni tributario ni financiero, la norma lo excluye como reconocimiento inicial. Es un caso bien emblemático, pero por la materialidad pueden cobrar relevancia. Si un activo fijo, obviamente, no causa mayor molestia en términos de la decisión. Ahora, el otro tema que tiene que ver es con lo que yo señalé un poco, con el tecnicismo de la NIC 12. Como es muy técnica, se ignora, ¿no es cierto?, por parte de los clasificadores de riesgo, se ignora por parte de los bancos y se ignora por parte del servicio de puesto interno. Entonces lo ven como mal necesario, un ajuste que se debe hacer, pero ya vamos a encontrar con alguna sorpresa de cuánto es la cantidad de miles de millones que mueven los impuestos diferidos en Chile. Y para cerrar, siguiendo el método puesto por pagar, que es el criterio tributario puro, es decir, el formulario 22, es un método ampliamente usado en Chile, pero que distorsiona la tasa efectiva. Cuando hable de ETR o ETR, me estoy refiriendo a la tasa efectiva. Los cambios de la tasa legal deben reconocerse inmediatamente, independientemente de la vigencia legal. Eso también es algo que no se pone mucha atención, y eso puede ser objeto de manipulación o de oportunismo por parte de la administración, porque evidentemente va a depender de la composición de las diferencias temporarias, si son imponibles o si son deducibles, en función si yo voy a adoptar ese ajuste, si me conviene o no. Porque obviamente si yo voy a crear más activos por impuesto diferido, el aumento de la tasa, obviamente me conviene hacer el ajuste. Pero si me va a incrementar los pasivos por impuesto diferido, yo voy a tratar de dilatar su reconocimiento. El otro tema tiene que ver, que ya un poco partí con ese comentario, que el tema del impuesto de renta en Chile tiene que ver más con compliance, en todo su conjunto. Por tanto, los que preparan esta nota, la nota del impuesto diferido, no están en una posición de ver o darle otra lectura a la que justamente nos reúne hoy día. Otro caso muy importante, una asunción muy importante en términos de la realidad chilena, es que aquí no hay tope en Chile de las pérdidas tributarias. Lo hubo hace años atrás, 5 años, ¿cierto?, antes del nacimiento del fútbol, pero ya antes del año 83, 79, donde se establecía 5 años, lo cual genera también un oportunismo, porque puedo tener pérdidas tributarias, créditos tributarios, por reconocer ahí por los siglos
a mi beneficio. Y vamos a ver justamente un caso al final de la jornada donde ahí eso se manifiesta. En otros países están bajo presión, por tanto, una de las oportunidades que le da la norma es planificación tributaria, para poder hacer uso de esas pérdidas en el tiempo. Hay todo un criterio de evaluación del reconocimiento o la creación de este crédito por pérdidas tributarias. Y, por último, hay muchos estudios empíricos internacionales, sobre todo anglosajones, donde comprueban, digamos que el primero fue el año 2003, pero ha incrementado los últimos 5 años, donde se comprueba científicamente que hay una relación entre manipulación contable e impuesto diferido. Y eso ha quedado manifiesto, ¿no es cierto?, por la información que proporciona el regulador, ha quedado manifiesto por el tema de las recesiones o las crisis financieras, que ha sido el momento en que se ha detectado este tema. Ahora, en Chile no hay mucha investigación, no hay prácticamente, diría yo, salvo uno que otro paper que yo he visto en CAPIC, pero no hay un estudio empírico profundo de que mida el impacto del impuesto diferido bajo IFRS, ¿no es cierto?, en el mercado actual. Estoy hablando de Superintendencia de Valores y Seguros, desconozco lo que pasa con los bancos o con las instituciones, digamos. Pero el hecho es que es un mensaje también para nosotros en la academia, de tenernos a analizar el tema del impuesto diferido con más detenimiento. Voy a hacer un breve introducción a lo que es fraude para poder hacer la conexión de a poco de todo lo que estoy hablando. Ya le he adelantado algunas cosas. Ahora, ¿por qué comete la empresa o la administración fraude? ¿Cuál es lo que hay detrás de aquello? ¿Por qué recurrir al impuesto renta o al impuesto diferido para hacer manipulaciones contables? Pero por lo pronto vamos a partir con esta foto. ¿Qué tiene que ver el terremoto con impuesto diferido y manipulación? Esto tiene que ver, por un lado, por el tema de la conducta humana. A mí me llamó mucha atención, yo no estaba en Chile cuando ocurrió el terremoto, pero obviamente me estuve informado, que lo que más me impactó de esta noticia, aparte del dolor de las personas y lo que pasó en el país, es que los saqueos que hubieron, si no me equivoco, en Concepción, donde iban personas profesionales en sus camionetas 4x4 a saquear plasma, televisores plasma, video, qué sé yo, neumático, no sé. Eso habla mucho de uno de los requisitos o de los componentes o elementos del triángulo del fraude, que me voy a referir, que tiene que ver con la oportunidad. Cuando a uno estaba pequeño o incluso en la vida, uno le dice la oportunidad es el ladrón. Eso tiene mucha verdad. Entonces, el triángulo del fraude funciona analógicamente como el fuego. El fuego, ¿no es cierto?, tiene que concurrir 3 elementos para que haya combustión, para que haya fuego propiamente tal, que es el oxígeno, el calor y una fuente de combustible. Tienen que concurrir forzosamente los 3. Si falta uno, no hay fuego. Así de simple. Por tanto, en fraude tenemos la misma analogía, la misma concepción de entenderla. Usted, para poder llegar a cometer fraude o manipular o cometer un delito, como se llame en esta instancia, usted tiene que hacer un match entre lo que es oportunidad, motivación, opresión y lo que es racionalización. Entonces, cuando hablamos de oportunidad, no está hablando de aquellas situaciones, circunstancias temporales. Cuando hablo de temporales me estoy refiriendo de tiempo, en el tiempo, que motivan o que hacen que una persona en una posición de confianza, ¿no es cierto?, lo induzca para su beneficio a hacer algo que no está correcto, digamos, en este caso en términos de la manipulación contable. Ahora, esto tiene que ver mucho con la confianza, obviamente, la confianza en este caso de los accionistas. Por otro lado, tenemos ejemplos de oportunismo o oportunidades que tienen que ver con controles internos débiles, ausencia de auditorías permanentes, o si las hay, no son focalizadas, ausencia de una disciplina organizacional, lo que se llama la jerga internacional de tone at the top, que es, ¿no es cierto?, el ejemplo. Y eso cuando usted ve las noticias y uno le da la lectura de otra manera, porque usted tiene que preguntarse, ¿quién da el ejemplo en esta compañía? Una compañía exactamente una casa. ¿Quién es el que lidera la casa? ¿Quién es el que dirige la familia? Es el mismo entendimiento, filosofía de entendimiento de una empresa. Obviamente que si la cabeza está mal, el cuerpo funciona mal. La ausencia de una cultura organizacional, la falta de empatía y motivación por parte del personal o de la administración, sentimientos de frustración, sentimientos de venganza, en fin. Falta de una unidad de recursos humanos. Hay empresas que tienen los recursos para poder establecer esta unidad, pero simplemente se limitan al payroll, a pagar el sueldo, digamos. Por eso está de moda mucho hoy en día el coaching, ¿no es cierto?, todas estas actividades, porque justamente promueven eso, la unidad y más el bien común de la organización. Ahora, en términos de oportunismo, nadie se salva. Todos, cada uno de nosotros, colegas, somos potenciales, slipa que se llama, de poder, ¿no es cierto?, cometer fraude. Obviamente, en nuestra naturaleza, nadie va a estafar al compañero o a su colega al lado,
pero en situaciones de oportunismo sí lo va a hacer, como ocurrió en el caso de los saqueos. Por otro lado, tenemos la motivación, que tiene que ver con la presión, se conoce como motivación de presión, que tiene que ver también con la necesidad de cometer fraude, pero esa necesidad no es legítima, tiene que ver con avaricia y con codicia. Es decir, nunca es suficiente. El ejecutivo que gana 10 millones no es suficiente 10 millones, quiere ganar 30 millones. Y el que gana 30 no quiere 30, quiere 50, quiere 60. Entonces, es una de las motivaciones también, de las metas, los incentivos perversos que yo le comentaba, la teoría de agencia, que promueven, ¿no es cierto?, este tipo de actividades. Entonces, tenemos ahí algunas muy legítimas, entre comillas, pueden ser dificultades financieras, estilo de vida más allá de los medios, ¿no es cierto?, vivir en Las Condes, en la dehesa, pagando un arriendo de 800.000 pesos, cuando en realidad no está en condiciones de hacerlo, predisposición a no compartir tareas, también es un indicador, siempre el yo o el SS, sálvate solo, como dicen, problemas familiares, conyugales también que motivan, la separación, crean el divorcio, ¿no es cierto?, en algunos aspectos, problemática de tipo económico, financiero, con la conducta embaucadora, que eso es muy común, y la relación cercana de cliente y proveedores, que eso también es lo que es la colusión. Por otro lado tenemos la racionalización, es decir, la justificación de mis acciones. Y aquí cada uno de acá justifica sus acciones. El típico pensamiento nuestro chileno, después nunca, por mientras, para siempre. Entonces, eso un poco establece nuestra conducta y las justificación tiene que ver, ¿no es cierto?, que yo deliberadamente, o en algunos casos no deliberadamente, y ahí está el concepto de negligencia inexcusable para los ejecutivos, actúan de una manera que se contrapone a la cultura o al código de ética de la empresa. Entonces, por ahí pasa también que muchas empresas establecen códigos de conducta éticos que, aun como está por escrito, no es, ¿no es cierto?, la representación fiel de esa compañía. En concreto me estoy refiriendo también a lo que pasó en Enron. En Enron, ¿no es cierto?, tiene una filosofía muy particular. Si usted no estaba en esa filosofía o no calzaba, ¿no es cierto?, no podía estar simplemente, que era defraudar. Ahora, pensamientos racionales que justifican nuestra conducta, sobre todo los que, ¿cierto?, convierten en malversación de fondos, pueden decir es un préstamo momentáneo, o yo le decía, por mientras. No es por mientras. Merecía ese dinero por mis años de entrega a la empresa, eran unos pulperos. Tuve que robar para alimentar a mi familia. Mi esfuerzo nunca fue reconocido y tuve que hacer justicia, boicotear o hacer ¿cómo se llama?, un ataque informático, o borrar o resetear el disco duro antes de irse. Mi jefe es pulpero y bien merecido se lo tiene. Entonces, esas conductas racionales son las que llevan y esto, insisto, colega, no es de la noche a la mañana, no es que ustedes nacen criminales, esto es en la secuencia del tiempo, digamos. Hay algunas estadísticas que yo se las proporciono, que están al término de las láminas, por si no alcanzamos a discutir, que yo las puse profeso porque ahí establece justamente el término de edad, de tiempo, de educación que tienen los perpetradores. Y les puedo adelantar, son de posgrado, entre 55 y 65 años, llevan 20 años en la empresa. ¿Hay alguno de ustedes que cumple ese requisito? Son potenciales slipas, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante el triángulo de fraude y por qué tiene que ver con el tema de la manipulación financiera? Porque el administrador, el gerente, el que gestiona, tiene este pensamiento. Dice, gano un sueldo X, mis gastos son Y. Para que X sea igual a Y, no me importa cómo consigo la diferencia. Es decir, el fin justifica los medios. Eso es un pensamiento racional. Si me tengo que joder de al lado, me lo jodo. Eso es una típico de nuestra cultura latina o chilena. ¿Qué es lo que es fraude? Bueno, aquí hay definición interesante, pero importante entenderla. Tenemos chanchullo, que fue incorporado, fue el aporte chileno a la Real Academia Española el año pasado. Manejo ilícito para conseguir un fin o especialmente para lucrarse, y el otro tiene que ver con el diccionario corrupto de Chile del año 2009, dice acto poco transparente, derechamente porcino, tal cual está tomado, que se lleva a cabo para lograr, ¿no es cierto?, algún objetivo, quiere decir trampa, engaño, timo, estafa, fraude, triquiñuela. Después tenemos la definición, ¿no es cierto?, de auditoría, ojo, de la NAGA 69, que establece, ¿no es cierto?, un acto intencional de parte de uno o más personas de la administración. Eso es importante, aquí estamos entrando en materia. Encargados del gobierno corporativo, o sea, no es cualquier ejecutivo. Pues directores, primero, ¿no es cierto? Y ya les puede sonar algún nombre, caso Pentafood, ¿les suena? Ahí hay un caso emblemático. Empleado, ¿no es cierto?, o tercero involucrado en la utilización del engaño, lo cual resulta en la representación incorrecta. En lo personal esa palabra no me gusta,
pero así está planteada nuestra traducción de la norma internacional, en estados financieros, sometidos a una auditoría. O sea, estamos partiendo de una empresa con todas sus letras. Ahora, no quiere decir que esto no se aplique a una pyme, pero aquí estamos hablando de empresas constituidas que están fiscalizadas. Ese es nuestro foco. Fraude, por otro lado, la norma, ¿no es cierto?, la norma interna, la 3, y yo no comparto esta definición porque aparte diciendo que es cualquier acto ilegal, y ahí tiene un problema la definición, porque el decir que es un acto ilegal está dejando de fuera ciertos actos fraudulentos desde el punto de vista contable y financiero que no tienen necesariamente tipificación legal. Me explico. ¿Se acuerdan del caso de fraude de los quesitos de Madame Gill, se llamaba? Ese esquema de fraude se llama Ponzi Scheme. Ese Ponzi Scheme es muy famoso a nivel mundial y fue el que cometió Madoff, ¿no es cierto?, el gran estafador de Estados Unidos, que entiendo que tiene 80 años de cárcel o más, no sé cuántos años. Fue ese esquema, pero ese esquema no está tipificado en Chile. Pero, como dice la norma de auditoría, el objeto, cuando usted lee la norma, la AU 240, la norma de auditoría, establece que el foco del fraude que establece las NACA no necesariamente tiene una consecuencia o sanción. Y eso es interesante. Por tanto, esto también aplica para el impuesto diferido, porque alguien me puede decir al final, oiga, pero si nadie va a ir a la cárcel porque manipula el impuesto diferido. Cuidado, porque también tiene que ver con lo que el regulador establece. El regulador tiene la ley 3508, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, establece criterios y parámetros para poder sancionar, y que tienen que ver con la manipulación. No está expresamente, obviamente, pero está tipificado. Ahora, ¿qué problema tiene esta definición? Que es restrictiva, como le acabo de señalar. No está asociado, insisto, a un tema de sanción legal. Y lo otro, que no considera el conflicto de interés, que la norma internacional de fraude sí es considerado fraude. Aquí el conflicto de interés no es fraude, es fraude, o se entiende que es delito en el sector público, en el término de considerando la ley sobre base de administración del Estado, lo que se llama la probidad. Ahí entra un poco a tallar lo que es el concepto de conflicto de interés, pero en el mundo privado no necesariamente. ¿Por qué es importante el conflicto de interés? Porque es el primer paso para la corrupción. Y ahí nacen todos los males de las empresas, de los fraudes financieros. Ahora, el glosario, ¿no es cierto?, de las normas internacionales establece, ¿no es cierto?, que un error es, ¿no es cierto?, una representación errada de la información financiera en términos de omitir un monto o no revelarla, pero de manera no intencional. Ahora, la pregunta es qué es intencional o qué no, porque entre fraude y error hay una línea muy delgada. Es fácil decirlo verbalmente, pero en la práctica es muy complejo. Pero vamos a establecer algunas directrices concretas. Y FRS define lo que es error en la NIC 8, en el párrafo 5, que está muy relacionada con la NIC 10, párrafo 9, que habla expresamente de lo que es fraude, el efecto de fraude. Pero yo quiero detenerme, ¿qué es lo que entiende la norma financiera, la FRS, por fraude? O sea, por error. Los errores aritméticos, los típicos inversión de número, cuando usted, ¿no es cierto?, escribe 69 y era 96. En otras palabras, si tiene un múltiplo de 9, quiere decir que alguna cantidad usted tipió o se registró de manera errónea. Están los errores de aplicación de políticas contables, la inadvertencia de cierto hecho y, curiosamente, fraude. Es decir, las IFRS consideran los fraudes como error para efectos de ajuste o reconocimiento. Ahora, ¿de qué naturaleza? De cualquiera, por parte de la administración o por parte del empleado. Ahora, no olvide, por favor, yo estoy hablando netamente desde el punto de vista financiero, pero no olvide los impactos tributarios, porque si bien es cierto, la norma me puede permitir hacer ajustes retroactivos o actuales, pero también tengo que ver qué es lo que me dice la norma tributaria, considerando las normas del artículo 126 y 127 sobre rectificación de errores propios, que tengo plazos para hacerlo. La norma financiera no me permite plazos, me dice ir más atrás, de la información más fresca para ajustar los saldos iniciales. Pero la norma tributaria me establece un horizonte de tiempo y generalmente es de 3 años, que hay un plazo de prescripción para poder reclamar y hacer esos ajustes y si tengo que hacer las rectificatorias pertinentes. Entonces no es menor estas decisiones, nos van aisladas. Lo que puede funcionar muy bien acá, ¿no es cierto?, también tiene sus impactos colaterales que tienen que ver con lo tributario y que hay que sopesarlo para dar cumplimiento a ambos, digamos. Ahora, el paso entre fraude y error tiene que ver con la intencionalidad, como dijimos, pero también con el tema de la negligencia inexcusable. Es decir, un director, en su deber de cumplir con su cargo, su tarea de velar por los intereses de los accionistas, no puede alegar ignorancia, como se está viendo, ¿no es cierto?, en las apelaciones recientes del caso Cascada, que los directores apelaban ignorancia o se descargaban su responsabilidad al corredor o al intermediario u otros terceros, digamos.
Acá sí tiene responsabilidad, obviamente. Ahora, el indicador más potente para establecer la diferencia entre error y fraude lo entrega el Código Tributario. Mire que curiosamente, el Código Tributario da algunas directrices para entender la magnitud entre la diferencia entre un error y fraude. Y esto está obtenido del artículo 107. Entonces establece la calidad de residente, el conocimiento que hubiese podido tener la persona en la obligación infringida, ¿no es cierto?, el prejuicio fiscal, la magnitud, el monto, es un parámetro muy importante, y el grado de negligencia, de involucramiento. ¿Ok? Entonces, error y fraude requiere atención. Lo que usted ve no necesariamente es lo que usted cree ver, y eso es para bien o para mal. Por tanto, yo creo que muchos han visto esta figura, ¿no es cierto? Usted ve ahí una viejita, pero yo puedo estar viendo una dama, y en la misma foto. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted hace análisis de información financiera. Ahora, el fraude y error puede ser tan complejo, complicado de discernir como esta foto, y hay que tener mucho cuidado ahí, y eso es lo más complejo. ¿Ya? Complejo no necesariamente es complicado, viceversa. Y esto es un tip: si usted tiene que involucrarse en alguna investigación, usted tiene que ver si es complejo o complicado. Si es complicado, vale la pena involucrarse. Si es complejo, piénsela 2 veces. O cobre harto. Porque lo complejo demanda incertidumbre y tiempo que usted no puede cuantificar. Lo complicado sí. Es complejo, o sea, entre comillas, es complejo lo complicado al principio. Por ejemplo, un caso matemático, pero tiene solución conocida. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Por eso lo personal, esto es muy personal, yo no soy muy amigo cuando hay fraude en los inventarios. Ahí me voy por la tangente. Porque en Chile la gente no reconoce el pago de este tipo de investigaciones porque es muy compleja. Ahora, eso se comprueba, como le señalé yo, en términos de detrimento patrimonial. Siempre consideren aquello. El detrimento patrimonial es, ¿no es cierto?, lo que me permite a mí discernir claramente entre un fraude y error. Ahora, la norma internacional, o sea, la norma, bien digo, internacional, la ISA 240 o la nacional, la U, que se llama 240, establecen ciertos factores de riesgo que uno tiene que atender para analizar esta información. Ahora, considero también lo que dice la NIC 8 en el párrafo 6, voy a leer la última parte, dice que considerándose así de material o con importancia relativa requiere tener en cuenta las características de los tales usuarios. Por supuesto, pues, lo que yo hablaba recién, en la posición que se encuentra el auditor tributario respecto al análisis de la información financiera. No es lo mismo que vea el impuesto diferido la superintendencia que lo vea el Servicio de Impuesto Interno. Y como yo les señalé, el Servicio de Impuesto Interno va a estar mirando el impuesto corriente, el auditor financiero va a estar viendo el efecto diferido en el tiempo. Ahora, no quiere decir que el tributarista o el Servicio de Impuesto Interno no vaya a ver el impuesto diferido, pero su foco es el proceso de renta líquida. Eso es su foco. Por tanto, depende de quién tome esto, el impacto que va a tener. Y eso es importante. Lo que en otras palabras quiero decir, lo que puede ser un fraude para el Servicio de Impuesto Interno, no necesariamente para la superintendencia y viceversa. ¿Ok? Ahora, si hay comunicación interna, bueno, mucho mejor. Ahora, entramos aquí en materia que tiene que ver con el fraude de estado financiero, y la primera máxima, que esto nace de una discusión que tuve con mi colega Luis, o sea, una conversa que tuvimos, a Jornel no se dio cuenta, que tiene que ver, ¿no es cierto?, una cosa es lo que dice la CIFRS, ¿no es cierto?, hacer todo aquello que se permite, y la administración dice lo siguiente, todo aquello que quiero proyectar con la CIFRS. Ese es el dilema, y ese es el punto de discordancia acá. Porque obviamente si tuviéramos que aplicar, ¿no es cierto?, los impuestos a la renta o aplicar las diferencias temporarias como debiese ser, bueno, no habrían auditores entonces, y así cualquier norma. No habrían auditores, nadie revisaría nada, digamos. Justamente hay un sesgo, eso es lo que quiero decir. Hay un sesgo, hay una motivación, justificada o no, lo que la hablaba yo, la racionalización respecto a hacer ciertas actividades. Y esto no nace repentino, esto va en el tiempo. Como les vuelvo a decir, las decisiones de la administración de adulterar la información financiera con su consentimiento, sin su consentimiento o sin su conocimiento, tienen que ver con lo que está enfrentando la administración. Uno no sabe lo que pasa inicialmente en la mente del gerente, por ejemplo, o de los directores. Ahora, quiero rápidamente referirme a una definición de contabilidad que es un poco añeja, del año 58, pero existe. Hay una definición de contabilidad en Chile que está en el artículo 2 de esa ley, que es el reglamento de la ley 13.011, la que creó el Colegio de Contadores. Entonces establece que la contabilidad es una ciencia que trata de la información y control de los hechos económicos. Buen avance a la época, porque ya reconoce ciencia. Uno leía otras definiciones que decían que era un arte, un oficio o una técnica. Aquí se reconoce por lo menos el hecho de ciencia.
Y después dice de información y control de los hechos económicos y financieros, procurando los medios de organización y administración más adecuados para llevar a cuenta clara. Aquí ya cambia, ya esto ya no opera en Chile, porque ya, si usted lee las últimas dos líneas, está hablando de teneduría de libro, como de un control de teneduría, no de objetos de información financiera de toma de decisiones. Ahí uno se ve, ¿no es cierto?, cuál era el énfasis en aquellos años. Pero el marco conceptual nos ofrece, ¿no es cierto?, un rayado cancha, que ese, en definitiva, no define lo que es contabilidad, pero sí nos da las directrices para poder enfrentar el análisis de las normas. Ahora, esto es muy importante lo que voy a explicar, y aquí estamos entrando en materia más directa. Es importante entender cómo funciona el famoso concepto de fidedigno, no fidedigno, fraudulenta y ilegal en nuestro país. El término, obviamente, esto nace de una concepción tributaria al inicio, pero no tiene más que una concepción tributaria, tiene que ver con las normas base del Código de Comercio. Contabilidad fidedigna, ¿no es cierto?, es lo que se espera, es el mundo ideal. Por tanto, en la contabilidad fidedigna tengo la no fidedigna y la fraudulenta, y voy a explicar brevemente lo que hay entre medio, ¿no es cierto? Entre lo fidedigno y no fidedigno hay contabilidades paralelas, depende para quién sea, ¿no es cierto? Y dentro de eso yo tengo, ¿no es cierto?, la flecha que sigue la de abajo, tengo un lápiz aquí, perdón, esta flechita que está acá me indica, ¿no es cierto?, el régimen tributario, porque yo puedo tener contabilidades paralelas fidedignas, pero en un contexto de régimen tributario, ese presunto, ¿no es cierto?, o contabilidad completa, o puedo tener una contabilidad paralela respecto a lo no fidedigno, es decir, aquí nacen, ¿no es cierto?, omisiones, temporalidades, documentación, es decir, son operaciones legítimas pero que no están incorporadas derechamente en la contabilidad. Ahora, eso es lo que me da pie, ¿no es cierto?, a lo que es error o fraude. Ahora, si yo miro desde el punto de vista de abajo, yo tengo fraudulento, entonces el fidedigno y fraudulento está el daño patrimonial, y ahí está el fraude. Por tanto, ahí me queda claro, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia entre ambos. Cuando yo paso la barrera de lo fraudulento a lo ilegal, ya estoy hablando de operaciones sucias y operaciones negras. Entonces, nosotros no estamos en esta discusión hoy día, no estamos hablando de esto, estamos hablando en este contexto, aquí me quiero concentrar. ¿Ok? Entonces, acá nace lo que derechamente los delitos económicos, lavado de dinero. Operaciones sucias se refiere a operaciones ilegales, por ejemplo, venta de droga. En Chile nadie está autorizado a vender droga. Marihuana, creo, no sé hasta qué punto. Pero también tenemos operaciones negras, que es lo más típico. Operaciones negras es lo más típico, es decir, ventas que yo tengo, por ejemplo, y no se facturan. O no las paso por el libro de venta y compra y venta. Entonces eso es muy típico, y eso puede ser también del índole financiero. Por tanto, eso es derechamente más ilegal. Ahora, en campo profesional de la investigación, toda esta área pertenece estrictamente al peritaje judicial contable, es decir, contabilidad investigativa. Desde el punto de vista de su conjunto, es todo esto el campo de la auditoría forense. Es decir, la autoridad forense es más que la contabilidad, tiene que ver con otros hechos también que tienen impacto patrimonial. Y ahí está evaluación, está el tema de divorcio, pensión alimenticia, están todos esos temas. Aclarado eso, desde el punto de vista de la taxonomía de nuestro país, hablamos, ¿no es cierto?, de la clasificación que da la Asociación de Examinadores de Fraude, la cual soy miembro, ¿no es cierto?, la corrupción, la apropiación indebida y los estados financieros. Nosotros nos vamos a referir, obviamente, a los estados financieros fraudulentos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, aquellos que tienen que ver con un impacto no financiero, que no es el tema que vamos a analizar, pero sí con el impacto financiero que tiene que ver con los activos o ganancias, ¿no es cierto?, de la sobreestimación, para mejorar y alisar la información financiera. Y aquí tenemos, ¿cierto?, evaluación inapropiada, revelaciones inapropiadas también, ocultamiento de obligaciones o gastos, ventas ficticias, diferencias temporarias. Aquí es donde estamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es un estado fraudulento? Según la norma, el regulador de valores de Australia ofrece una definición muy buena a mi juicio, muy clara, muy breve y muy clara, que tiene que ver con el fraude. El fraude del estado financiero implica deliberadamente falsear u omitir cantidades o revelaciones de los estados financieros. Fíjese lo que está subrayado, cantidades o revelaciones, manipulación contable. Entonces, colega, no tiene forzosamente que ver con monto, que es una concepción errada. Tiene que ver con no revelar, incluso es más, el no registrar impuestos diferidos o la norma en su conjunto puede ser concebido como manipulación contable. Insisto, deliberada o no deliberada. Si es deliberada hay dolo, por tanto fraude en todas sus letras. Si no es con dolo, bueno, negligencia inexcusable, pero tiene responsabilidad en el contexto que estamos hablando de la empresa. En un intento de engañar a los usuarios, insisto, voluntario o involuntariamente, bueno, ese es otro tema, pero hay una
lo que se llama en inglés misconception, ¿no es cierto?, de la información. Después tengo la norma de auditoría chilena, la U240, que ya la acabo de leer, que fue la definición de fraude. Hablamos de representación incorrecta. Es la misma definición que hablamos de fraude anteriormente, pero aquí estamos ya focalizando los estados financieros. Dice que es una representación incorrecta. ¿Qué es lo que se entiende por representación incorrecta? Sinceramente, si yo leo esta frase, la norma de auditoría, yo no entiendo. O sea, yo sinceramente no me da luces de que pueda hacer. Hay una definiciones que ofrece la traducción alternativa, como la mexicana o la española, que hablan de incorrecciones materiales. Yo creo que eso es lo más sano. O declaración errónea, o tergiversación importante, o errores significativos, errores importantes, que no fueron subsanados o advertidos. Por tanto, aquí es lo importante que yo les señalaba. Una representación incorrecta es que puede surgir de un fraude de error. Fíjese, puede surgir de un fraude de error, entendida como una diferencia entre el monto, clasificación, presentación o revelación, o sea, 4 escenarios, de una partida informada en un estado financiero y el monto, clasificación, presentación o revelación que se requiere para que la partida esté presentada razonablemente. ¿Se da cuenta? ¿Está clarito? Entonces, eso es un poco el contexto de la AU 200. De la norma. Cuando es AU, me estoy refiriendo a las megas chilenas. Por tanto, vuelvo a insistir, manipulación de estado financiero no está supeditado entre montos. Es decir, la ausencia de impuesto diferido, GTT, es un indicador de manipulación, omisión o falta de revelación. A propósito, hice un estudio bien somero, bien a la rápida, me preocupé de ver las 500 y tantas empresas listadas, las superintendencias del rubro valores, no las de seguro no las vi, pero es increíble la forma en que está construida la nota de impuesto de la renta o la nota de impuesto diferido. Hay criterios, yo no sé, si se metiera el regulador a revisar una por una esas normas, yo creo que habrían unas buenas multas. Pero interesante, incluso la forma de conciliar la tasa efectiva también es cuestionable. Por tanto, tema de manipulación, error intencional para alterar o error intencional para ocultar. Y justamente lo que se cumple con el tema de los impuestos diferidos, con el impuesto de la renta. Por tanto, la ISA 240 o la norma chilena 240 establece, ¿no es cierto?, el triángulo del fraude aplicado a la alta administración, llámese el directorio o el gobierno corporativo. Voy a verlo rápidamente acá, que tiene que ver, por ejemplo, en términos de oportunidad. Yo estoy focalizado ya en lo que estamos hablando, el fraude del estado financiero. Tiene que ver con componentes de control interno, monitoreo inadecuado, altas tasas de rotación del personal, sistemas no idóneos de contabilidad. Después tenemos la oportunidad de la naturaleza de la industria, las operaciones de la entidad, ¿no es cierto?, que da pie a maquillaje contable. Obviamente depende del rubro, puede ser más favorable a la crisis económica o menos favorable, en fin. Depende cómo le pega, digamos, la construcción no es lo mismo que la agricultura, en términos de crisis financiera, por ejemplo. Transacción importante entre empresas relacionadas es un tema muy importante también, que tiene que ver con el financiamiento fuera de balance, que también es un motivo de fraude en términos de impuesto corriente. Activos, pasivos, ingresos, gastos basados en estimación importante, pero que no tienen un cierto juicio objetivo para su determinación, porque en pedir no hay engaño, ¿no es cierto? Yo puedo estimar lo que yo tiene pertinente. Ahora, insisto, no necesariamente que esté de acuerdo a la norma, pero que justamente el defraudador, el que quiere manipular, quiere hacer parecer que parece la norma, pero no necesariamente está justificado como la norma dice. Operaciones subsidiarias, sucursales, tiene que ver con las jurisdicciones de países fiscales. Aquí me quiero detener un breve segundo. Hay una nota o un punto en la reforma tributaria que quiere repatriarse, ¿no es cierto?, con un 8% en las utilidades de los paraísos fiscales. Y eso va a generar efecto en impuesto diferido. Si se sigue el criterio de la percepción, como el artículo 12 del impuesto de la renta, sí va a tener efecto en el impuesto diferido. Bueno, así como está en un principio, digamos. Entonces también un monitoreo, digo, poco efectivo de la administración. La cultura del laissez-faire, laissez-passer, es decir, como nadie controla, nadie hace nada. El tema de las motivaciones, en términos de la manipulación de estado financiero, tiene que ver con la rentabilidad. Y esto es uno de los hechos que justamente gatilla para que este tipo de profesional o de responsable corporativo pueda echar mano al impuesto diferido. El tema de las expectativas, la baja de las ventas o la proyección que se haya estimado el año anterior no va como yo quisiera, en fin. Porque también el tema de la pérdida tributaria, por ejemplo, o la manipulación del resultado, tiene que ver con un proceso anterior, no necesariamente cuando está la pérdida. Yo puedo construir la pérdida. Y ahí nos metemos en otro problema, ya es fraude tributario. Pero puede ser un pie para poder alisar el resultado financiero. La presión excesiva de la administración para cumplir el registro tercero, ¿no es cierto?, los reguladores, los analistas del mercado. Situación financiera
personal o del gobierno corporativo amenazada, es decir, cuando son avales o son deudores, ¿no es cierto?, de ciertas partidas, como el caso típico del señor Zamorano, que está siendo cuestionado porque fue aval, ¿no es cierto?, en ciertas inversiones y está siendo demandado por los bancos. Interés excesivo de la administración por mantener, en el caso de racionalización digo, el precio de las acciones, si están siendo cotizando, y aquí donde más fuerte pega a los países desarrollados, porque están siempre siendo observados constantemente por las clasificadoras de riesgo. Yo no sé si acá tienen el mismo efecto incisivo como en el extranjero, digamos. De hecho, uno de los fraudes de Enron, o sea, una de las manipulaciones contables de Enron fue detectado por una analista del mercado que estuvo mucho tiempo, 1 o 2 años antes de destapar el escándalo, estaba, ¿no es cierto?, dando luces de que algo malo había, pero nadie lo tomaba en cuenta. Ahora, dentro de la manipulación contable de sobreestimar los ingresos o los activos, tenemos, ¿no es cierto?, ya comentamos esto, pero dentro de eso hay subconjuntos, subáreas de manipulación. En el término de la evaluación inapropiada, tenemos las cuentas por cobrar, la combinación de negocios, los activos, ¿no es cierto?, delante de equipo, los inventarios. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la venta ficticia, que pueden ser material o ideológicamente. Ustedes ya son familiares en estos temas, ¿no es cierto?, el tema de la facturación, ahora de moda la boleta en horario con el tema Food Penta, ¿no es cierto?, que fueron operaciones ideológicamente falsas, aun cuando la boleta es legal, o que el emisor fue legalmente emitida, digamos. Y también tenemos Shell Company, la bien conocida empresa de papel. Es un vehículo muy recurrente para poder, ¿no es cierto?, generar ingresos entre operaciones, entre empresas, partes relacionadas. Que usted cuando quiere saber el domicilio no tiene idea. Y a propósito del caso del caso Cascada, justamente el cuestionamiento partió porque este tipo de empresas tenían, ¿no es cierto?, empresas de papel, aun cuando tenían domicilio conocido, pero eran solamente para hacer trampolín a las operaciones que querían hacer. Pero ese tipo de tipificaciones en otros países, colegas, está sancionado, está identificado. Entonces tenemos un camino mucho por recorrer y por eso un poco la inquietud de este seminario. Poder despertar en ustedes y poder asociar, de acuerdo a su experiencia, qué es lo que pasa en su entorno con estos temas. También tenemos obviamente el tema de las diferencias temporarias, entonces la inapropiada correlación entre ingreso y gasto, que se esfuerza, y el reconocimiento del ingreso. Y aquí hay una discusión bien técnica también respecto a lo que señala el regulador norteamericano, que hay cierta sutileza en el momento de reconocimiento. Ahora, entonces, en el tema de la preparación del estado financiero de estas representaciones incorrectas significativas, que ya habláramos, tenemos una doble lectura. Tenemos un proceso de preparación de la entrega de la información financiera propiamente tal, los estados financieros y aquellos que tienen que ver con la apropiación indebida de los activos. Entonces me estamos refiriendo a los empleados. En el proceso de configuración del fraude contable yo he detectado estos 4 pasos y lo he asociado al triángulo. Ahora, el triángulo del fraude, como yo les señalaba, es un componente copulativo, es decir, tiene que concurrir, pero cada uno en distintos grados de incidencia. En el proceso de configuración de fraude, de manipulación, parte de un ajuste inofensivo. Es como que decimos un buen chileno, a ver si pasa. ¿Ya? Si no se dio cuenta el regulador, bueno, es legítimo, entonces eso da la oportunidad del regulador, porque no hay fiscalización en esos temas, porque no se ve el impuesto diferido, es un tema de oportunismo, porque no se fiscaliza. Yo no he visto en la prensa sancionar empresas por manipular los impuestos diferidos o los estados financieros por causa del impuesto diferido. Hasta ahora. Aumenta su complejidad, pero sigue un estándar de oportunismo. Después crece en magnitud e involucra a terceras personas. Ya no es el gerente, es su staff. O no es el directorio, es con el gerente. Por tanto, ya, ¿no es cierto?, hay un tema ahí de racionalización. ¿Ah? Tenemos que hacerlo. Nos van a cerrar la empresa, nos van a echar. Tenéis 4 hijos, tenéis 20. Entonces ahí empieza, ¿no es cierto?, a configurarse todas estas cosas, ¿no es cierto? Y después pasa a la presión o motivación, que ya es cuando se escapa de control. Y empiezan a endeudarse, a hacer las bicicletas, empiezan, ¿no es cierto?, a tratar de mantener su estilo de vida y ya no tienen escrúpulos para seguir, ¿no es cierto?, con su plan. Pero lamentablemente esto toma... algunos papers establecen, o estudios empíricos establecen que va de 7 meses, que representa el 7% de los casos en que este proceso se detecte acá,
o 60 meses, 5 años, que es el 64% de los casos, y la última encuesta de la ICFI de la Asociación de Exámenes de Fraude de Estados Unidos establece un promedio de fraude contable de pesquisa en 24 meses, o sea, 2 años. O sea, estamos hablando de entre 2 años y 5 para que este proceso transcurra. No es repentino, no es un mes. Por eso hay que poner atención en el horizonte del tiempo. Obviamente, cualquier análisis tributario o contable, por ver solamente un mes actual, un periodo actual, no puede concluir objetivamente, aun cuando hubiesen distorsiones. La tasa efectiva, por ejemplo, yo tengo que compararla con el periodo pasado para poder establecer la tendencia que tuvo la tasa. Ahora, en el tema de manipulación contable tenemos ciertos tecnicismos, no nos vamos a referir obviamente por tiempo, pero sí se los quiero plantear, se los dejo listado. Pero yo está aquí los 4 primeros porque han sido motivo de noticias internacionales y son los que ya están tomando mucho moda, entre comillas, entre los investigadores, tanto de la academia como también de los profesionales, practitioners que se llama, y que tiene que ver con el earnings management, que es un concepto amplio que engloba todas las demás, ¿no es cierto? Está la contabilidad creativa, está el alisamiento de resultados y está el mark to market, que es el valor razonable. Nos vamos a referir rápidamente, pero voy a explicarles un poco. A ver, este cuadro está sugerido por este autor, yo lo adapté en algunas cosas, lo modifiqué, pero lo que quiero tratar de explicar es que no hay un patrón, un esquema definitivo para dar lectura a las manipulaciones contables. No hay aquí un camino blanco o negro. ¿Por qué? Porque incluso todavía hay una histórica discusión respecto a si la contabilidad creativa es algo aceptable o no aceptable, lo cual muchos colegas dicen que no, que abiertamente es abuso de la norma, otros derechamente establecen que es legítimo, porque hay opciones que la norma va a permitir hacer. El punto es en qué horizonte de tiempo y bajo qué políticas, porque si bien es cierto, yo puedo revaluar, por ejemplo, los activos fijos, pero si yo lo hago todos los años, eso me dice algo. Lo normal es que sea cada 5, cada 8, cada 10, según la naturaleza del activo, pero no todos los años. Entonces, hay ciertos patrones que hay que ir observando. Pero lo cierto es que están, ¿no es cierto?, establecidos así. Los que estaban fuera de la ley obviamente son fraude, por donde se mire, según la tipificación del país. También tenemos los delitos, ¿no es cierto? Y lo cierto es que hay un earnings management que está entendido como el esquema de manipulación de la ganancia, el alisamiento de resultados y el uso de reserva, que obviamente se relacionan con la contabilidad creativa. Ahora, voy a saltar las definiciones, voy a ir concretamente a esto. Esto es un poco lo que aplicó Enron en el 2011 hasta el 2001, que es lo que conocemos hoy día sin ningún problema como valor corriente, valor razonable. Pero en aquella época esto no estaba permitido en la norma del USAGAP. No estaba permitido la revaluación. Entonces ellos abusaron, ¿no es cierto?, del valor razonable para poder maquillar sus resultados. Pero lo curioso es que fue para un lado nomás, pues fue para el lado de los activos, porque por el lado de los pasivos ellos los cedieron a las instituciones especiales, de propósito especial, digamos, donde ocultaron por muchos años las deudas. Entonces tenemos ahora, finalmente, con todo este background, vamos a entrar un poco en los issues del impuesto diferido. Ahora, yo hice un estudio, si bien, esto súper poco técnico en términos de análisis, pero hice un estudio, un levantamiento súper simple de las 500 empresas de valores, y me dio esto, ¿no es cierto? En el percentil 25 la tasa de 15, en el 75 23 y en el 90 43%. La tasa efectiva, fíjese. Entonces, obviamente ahí hay ahí uno puede especular, pueden ser, ¿no es cierto?, diferencias permanentes o gastos rechazados que ustedes conocen que están alterando el puesto corriente y que obviamente me altera el beneficio final. Pero el DTA, el activo, no es que esté convertido en dólar acá, aquí yo debía lo juntado en realidad en dólares con peso, pero bueno, lo dejé así. Lo cierto es que hay empresas que están con moneda dólar y moneda peso y también los pasivos, pero fíjese la magnitud del activo de impuesto diferido, solamente del mercado de valores, no está seguro y no están en ninguna de las otras instituciones. Imagínense, 2 billones, ¿no? 5 billones, no, 19 mil millones de dólares, o sea, no es una cantidad menor. Entonces hay información ahí que no se está haciendo objeto de estudio. Ahora, en términos de verdad, el impuesto a la renta obviamente en términos de pago representa casi un tercio, por eso es importante hablar de este tema. Un tercio de las utilidades de la empresa está, ¿no es cierto?, consumidas por los impuestos, tanto especiales de carácter único como el tradicional. El regulador, ¿no es cierto?, su falta de conocimiento puede
afectar, ¿no es cierto?, el reconocimiento, digo, el dictamen, que se llama en la jerga internacional True Fair View of Financial Statement, ¿no es cierto? Y eso es importante porque afecta, por eso es importante el reconocimiento diferido, porque es la base para el tema de fijar la política de dividendo y también gratificación en algunos casos. No necesariamente la gratificación legal, porque la gratificación legal que está establecida por normas del Código del Trabajo tiene que ver más que nada con un criterio tributario de determinación. El abuso del impuesto diferido permite el definimiento de impuesto corriente real, es decir, pueden postergar. ¿Se acuerdan del caso de la minería? Antes que hubiera la reforma de la ley 19.506, cuando estaba el señor Iseguirre, el ministro de Economía, justamente una reforma que se hizo fue el tema de las depreciaciones, porque ellos nunca pagaban impuestos. Por años, 10, 15, 20 años, nunca, y a pesar que sea una inversión potente. Bueno, eso fue condenación temporal. Dios sabe cuándo voy a pagar. Eso, y yo he abusado obviamente de las diferencias temporarias. Y la evidencia empírica sugiere, ¿no es cierto?, que para usar impuesto diferido tiene dos objetivos: evitar reportar un declive en las ganancias y evitar reportar una pérdida. Porque obviamente, lo que hablábamos al principio, la teoría de agencia crea incentivos perversos en la administración, que su performance está basado en su bono, y su bono tiene que ver, ¿no es cierto?, cuán bien él tiene el talento o la habilidad para administrar sus recursos. Después tenemos, porque eso es importante, me voy a referir a esto, por ejemplo, y al del segundo: proporciona medida más precisa de la posición financiera. Esto incluye ratio, el tema apalancamiento, el ROE o el ROI, ¿no es cierto? Por eso también es importante, porque mejora consistentemente esos indicadores. Ahora, en términos de planificación tributaria, es un tema de barómetro, porque me va diciendo, si usted maneja bien los impuestos diferidos, les va indicando el efecto futuro que van teniendo, entonces van pudiendo planificar de mejor manera. Pero ahí hay abuso también, en términos de planificación. Ahora, el tema de materialidad, eso es importante. Yo se les pongo la definición ahí, pero no me voy a referir, más que quizá lo puntual acá, lo que IFRS habla respecto a la materialidad, y en el párrafo 5, que tiene que ver, ¿no es cierto?, la magnitud o naturaleza de la partida, o una combinación de ambas podría ser el factor determinante. Que yo esperaría esa definición en la deuditoría, pero aquí auditoría todo lo contrario, dice como un todo, global. Aun cuando pudiese el auditor obviamente detenerse en ciertas partidas específicas, pero la política en general es como un todo. Entonces ahí está el umbral del 5%, total de los activos. Si el 5% es material, si no lo es. Pero el problema es que para investigar efecto o manipulación contable, la materialidad no sirve. No importa la materialidad en estos casos. Entonces, fraude corporativo, dijimos que fraude tiene que ver con la información financiera, y fraude en favor de la organización, es decir, los directivos están involucrados. Los gerentes. Entonces, ¿cómo aplicamos, cómo aterrizamos el efecto de impuesto diferido al triángulo del fraude? Bueno, en términos de pérdidas tributarias, se crea un oportunismo porque la NIC 12 no proporciona ninguna orientación más específica respecto a la evaluación de la disponibilidad de ganancias tributarias. Señala, pero no dice cómo. No así, podríamos estar hablando 2 horas de este tema, porque el FASB, ¿no es cierto?, el FASB sí establece directrices objetivas. Y ahí hay mucho que hablar, pero lo cierto es que la norma tiene esa carencia. El costo de agencia que hablamos, los incentivos perversos, el tema de los bonos en función del desempeño, del resultado, la existencia de planes de remuneración de los gerentes, ¿no es cierto?, bajo incentivo, el grado de apalancamiento financiero o el tamaño de la empresa también. Y el término de justificación de manipulación, mantenimiento incremental del valor de la empresa, eludir el riesgo de quiebra, nos van a cerrar la casa, no van para la casa, qué sé yo, paliar el impacto negativo de los cambios normativos, minimizar el pago de impuestos, también una motivación. Derechamente algunos quieren mejorar el resultado financiero, pero otros también quieren evadir impuestos, no quieren pagar. Pero aquí hay un tema muy interesante, que no conversa la NIC 12 y la NIC 37 respecto a un tema que no es menor, que aquí en Chile no es muy discutido, la verdad, pero en el extranjero, en los estudios, y sobre todo en el concierto anglosajón, el norteamericano, para ser más exacto, la famosa FIN 48, que habla de las contingencias tributarias. Entonces, en primera regla, uno pudiese pensar que la NIC 37, como habla de contingencias, pudiese hacerse cargo. Pero si usted lee la norma 37, en el párrafo 5, dice que cuando otra norma se ocupe de un tipo específico de provisión, pasivo contingente o activo contingente, una entidad aplicará esta norma, la 37, en lugar de la presente. Por ejemplo, ciertos tipos de provisiones se abordan en las normas sobre, letra B, el impuesto a las ganancias. Vea ese impuesto a las ganancias. Ok, me voy a impuesto a las ganancias. NIC 12, párrafo 88. La entidad revelará la información acerca de cualquier pasivo, contingencia, activo, contingente relacionado con los impuestos, de acuerdo con la NIC 37. O sea, este compra huevo. ¿Ah? O es para allá o es para acá. Entonces no hay. Entonces esto crea oportunismo de manipulación en términos de la determinación de las contingencias o de la pérdida tributaria.
Por tanto, la pregunta es, ¿qué aplico al final? ¿La IAS 37 como método alternativo, siguiendo la NIC 8 como norma similar, analógica, o me voy a vía NIC 8, que si no, en ausencia de un criterio específico, me voy a un regulador de igual jerarquía como el FASB? Entonces, esto no está claro con esta norma. Entonces, yo que puedo aplicar ambos, puede ser legítima. Entonces, aquí vamos a concentrarnos brevemente en términos de las empresas que están listadas. Cuando hablamos de listadas, según la OECD, en el último reporte del 2014, se entiende listada aquellas empresas que tienen ventas superiores a 100.000 UF. Por tanto, representa en Chile el 1.5%. Imagínense, 1.5% son empresas que están dentro de esa categoría, de la que estamos hablando. De todo esto estamos conversando en función de estas empresas, digamos. Entonces, como yo les señalaba, la tasa efectiva es un indicador potente, pero hay que verlo en el horizonte del tiempo, hay que verlo periodo 1, ojalá entre más periodos. Generalmente los estudios empíricos abarcan 10 años, y en Chile yo creo que hay información de 10 años, pero el problema es que bajo IFRS, ¿cuántos son? ¿4 o 3? ¿No? 9, ya, exacto, pero aún falta un cierto horizonte que uno pueda decir con propiedad, ok, dispongo información IFRS 100%. Ahora, esto es lo interesante, este es un caso hipotético, pero que ejemplifica muy bien lo que quiero explicar o es lo que estaba hablando, todo este trato, que tiene que ver con el compliance del impuesto inferior. Se ve el impuesto inferior, analizar este cuadro solamente como por cumplir, pero no como un aliado o como un predictor de fraude o de manipulación. Vamos a suponer que tenemos el trimestre 1, 2, 3, 4, vamos a suponer que el trimestre 3 es el año de cierre para hacerlo más atractivo el análisis. Pero lo cierto es que aquí, ¿no es cierto?, hay objetivos que están establecidos, los incentivos, las metas que se dio la administración, parte con unos resultados determinados, pero en la práctica su resultado para el trimestre 2 sabe que está en esta magnitud, lo que está con gris. Entonces, ¿qué hace? Para poder mejorar la performance de este trimestre 2, aplaza los gastos o difiere del trimestre 2 al 3, acá. Entonces, con eso permite aliviar estrés y poder mejorar la disposición financiera. Cuando llega el trimestre 3, dice, como yo tuve que diferir para acá, me afectó acá. Entonces yo tengo que, siguiendo la tendencia, y eso es lo que me pide el analista o la expectativa de mercado o incluso los bonos que me tienen prometido por desempeño durante el periodo, depende del esquema que hayan acordado. Entonces, ¿qué hacen? Como no pueden hacer lo mismo en esta etapa, aceleran ingresos del trimestre 4, ¿no es cierto?, al 3, acá. Obviamente, insisto, una cosa es que lo que la norma permita, otra cosa es hacer que parezca que sea como la norma quiere. Eso es justamente el tema de la manipulación. Forzar de alguna manera también el reconocimiento, de alguna manera. Transferir los riesgos, ok, es venta, listo, se hace acá, no se hace el próximo. Porque aquí el norma IFRS no prima el criterio tributario, que es el tema de la factura, o que primaba mucho tiempo, la realización, aquí imprime el devengo. Entonces, entro en un círculo virtuoso, pero como tuve que anticipar ingresos y los tuve que transferir aquí para mejorar, me encuentro con un problema mayor. Entonces, esto es un círculo, y aquí es donde nace todo el análisis racional. ¿Cómo llego a cumplir? Porque estoy metiéndome en una bicicleta. Perdón, en una bicicleta. Ahora, el tema de las pérdidas tributarias de crédito es un tema súper emblemático, por eso lo quise dejar para el final. Uno podría hablar de todas las partidas del balance, de todos los ingresos, las provisiones, los activos, y puede estar horas hablando del tema de la manipulación. Pero en el tema del impuesto diferido me quiero concentrar en esta situación que es familiar para muchos de ustedes, incluso con algunos los vi en un caso cuando hacía clase de impuesto diferido, digamos, que tiene que ver que normalmente el contador de la empresa asume que las pérdidas tributarias por aplicar se utilizarán en futuras utilidades tributarias, o sea, se van a imputar. Tengo una pérdida de hoy y yo la voy a imputar en el periodo futuro. Por tanto, tengo una utilidad hoy día, o una pérdida antes, perdón, de 1.000. El contador va a reconocer un crédito por impuesto diferido, es decir, va a ser activo contra impuesto de la renta. Y va a reconocer 200, por tanto el resultado ya no va a ser de 1.000, va a ser de 800, porque el resultado por la pérdida de reconocimiento de los créditos va a mejorar la posición de la empresa. Ok, si el reconocimiento, ningún problema, pero ¿dónde está el problema? Obviamente, ¿cuándo se reconoce, antes que eso, perdón, cuándo se reconocen pérdidas tributarias? O el activo por impuesto diferido por pérdidas tributarias, perdón, se refiere cuando hay crisis financiera. Obviamente, si hay crisis financiera, las empresas tienden a bajar su nivel de facturación y por tanto los lleva, y algunos se aprovechan, obviamente, porque hacen artificialmente la pérdida, pero lo cierto es que baja la actividad económica. Entonces, ¿dónde está el pero? Que muchas de estas utilidades, créditos tributarios no son sometidos al test del párrafo 36.
Porque la norma dice clarito abajo, dice, no vamos a leer los test, digamos, pero me quiero concentrar en lo azul, dice, en la medida que no sea probable disponer de ganancias fiscales contra las que se carguen, es decir, futura generación de procesos de renta líquida en el futuro, no utilizado, no procederá a reconocer activo por impuesto diferido. Pero los estudios empíricos han demostrado que no se respeta y no se lee artificialmente o profesamente, no se aplica el testeo del párrafo 36. Por tanto, se genera artificialmente un DTA, un activo, contra impuesto a la renta, que es ganancia, mejora la imagen financiera, mejora los indicadores financieros. Estamos hablando en miles de dólares, no estamos hablando de 200.000 pesos, 1.000.000. Por eso es importante por qué recurren muchas empresas a esta práctica. Porque están en distrés, están en una aflicción o en un problema, ¿no es cierto?, financiero, que puede tener muchas consecuencias. Yo puedo justificarlas de muchas maneras, la gente que sin trabajo, van a cerrar la empresa, van a tener problemas con proveedores, en fin. Lo cierto es que al omitirse el test, ¿no es cierto?, ellos generaron, ¿no es cierto?, el activo, pero después, curiosamente, al periodo después, se dan cuenta que es un error. Por tanto, el error lo transforman en GS 8, NIC 8. Entonces, hacen el ajuste correspondiente, revierten, pero ya mejoraron su posición cuando ellos querían, revierten, ¿no es cierto?, se vuelve a subsanar, vuelve a la situación original y vuelve a tener una pérdida tributaria vigente sin límite, porque eso es lo curioso en Chile, sin límite, no hay presión, y que me sirve para otra oportunidad. Entonces, esto pueden pasar 3 años en este proceso. Pero lo cierto es que lo que quiero dejar establecido es que el omitir, ¿no es cierto?, el test, es muy fácil pasar y excusarse diciendo, ¿no es cierto?, que es un error. Pero fíjese lo que dice el párrafo 41 de la NIF 8. Los estados financieros que no cumplan con la NIF, si contienen errores, tanto materiales como inmateriales, cuando han sido cometidos intencionalmente para conseguir respecto de una entidad una determinada presentación de su situación financiera, de su rendimiento financiero o de su flujo efectivo. O sea, claramente estoy contra la NIF, contra el espíritu de la norma, pero se hace. Y es muy fácil justificar que es un error. ¿Ya? Obviamente no se hizo el test, porque si hay el test me dice que no tengo la predicción de establecer beneficios futuros que me permitan imputar la pérdida, yo no tengo por qué hacerlo, pero se hace. Y si está comprobado empíricamente, el estudio de afuera, digamos. Ahora, respecto a la pérdida, aquí tenemos una implicancia que tiene que ver con el JASB y con el IFRS, JASB. El FASB establece, ¿no es cierto?, 3 escenarios posibles, remoto, obviamente en ambos que no aplica. Es decir, yo no voy a prever que van a haber beneficios futuros, por tanto, en ambas normas no se permite el reconocimiento por activo por pérdidas tributarias, pero la norma internacional permite, el FASB me permite crear un paso intermedio que es el posible, antes del probable, que tiene que ver con la provisión de evaluación, que es como un termostato. Pero lo curioso es que esta provisión de evaluación se netea porque es complementaria de la cuenta del activo, por tanto, en efecto de presentación se netea. Pero sí se ocupa mucho para manipular el resultado. Ahora, en el término de IFRS es probable, lo que establece la ANIC. Habla de probable, no habla del uso de esta cuenta, ¿no es cierto? Pero un ejecutivo escrupuloso puede hacer uso de ella. Hay un caso que yo quiero comentar que salió en 2013, que por eso no es menor el tema del impuesto diferido. Ustedes han escuchado a Basilea III, ¿no es cierto?, que es la norma de solvencia que guía a la banca. Ellos están ahora en la Basilea III, y ahí este titular lo saqué de un periódico de internet que se llama La solución de los activos fiscales diferidos por propiedades tributarias, clave para asegurar la solvencia de la banca española. Es impresionante, un país desarrollado, ¿no es cierto?, magnitudes económicas distintas, estaban peleando para que no le sacaran ese crédito por pérdidas tributarias como activo, como un ítem de solvencia. Lo que dijo el regulador español, dijo que no. Porque obviamente, si bien es cierto, representa un activo de imputación de flujo futuro, pero el tema es que en el momento de liquidación no es un activo liquidable. Pero están en discusión, finalmente, fíjese, 70.000 millones de euros. O sea, no es menor. Y lo último que supe es que la banca, el gobierno español accedió a aceptar, ¿no es cierto?, los activos fiscales o pérdidas tributarias, pero hasta cierto límite. Pero es curioso, porque en Chile, si usted revisa el Basilea III de Chile, establece que por ahora no está incorporado al efecto del impuesto diferido, por un tema de conservadurismo, digamos. Pero lo cierto es que es un tema en debate. Esto es un debate para España en mucho tiempo, lo fue muy duro, digamos.
Ahora, cuando mejora la situación económica, obviamente hago uso del activo por impuesto diferido, que es el reverso. Y libero provisión de evaluación si es que lo he hecho. Y también hay efectos interesantes en la combinación de negocios que no, por tiempo y por tecnicismo, nos quitaría mucho más tiempo, pero le pongo referencia, aparte de lo que establece la NIC 2 y la IFRS 3, si no me equivoco. Léanse la última circular 13 del 2014, esta fresquita de marzo, que establece el nuevo tratamiento del goodwill y del badwill. Ese nombre badwill es medio raro, pero establece, ¿no es cierto?, los criterios, porque aquí, ¿no es cierto?, hay también oportunidades grandiosas de manipulación. Entonces, suponiendo que una empresa inescrupulosa decida efectuar o hacer uso de esta provisión de evaluación, aun cuando técnicamente no está permitida por el NIC 12, pero un ejecutivo perfectamente puede recurrir a ella porque no, en términos de presentación no tiene ningún impacto, digamos, porque se permite netear. Pero lo curioso aquí es que como estamos en un escenario de mejora de la economía, esta provisión, este reverso o este reconocimiento de DTA contra provisión, no contra ingreso, porque si hace una provisión de evaluación quiere decir que no es probable, sino que es posible, menos del 50% si queremos ponerlo en un porcentaje. Entonces, ese reconocimiento de activo diferido funciona como un cuquillar. Cuquillar significa, en términos, no tiene una traducción literal para efectos contables, porque para efectos tradicionales sí tiene, pero se refiere a reserva. A una reserva, ¿no es cierto?, donde yo, al aplicar, ¿no es cierto?, el criterio de la 740, que es lo que establece el párrafo 8 de la NIC 12, que habláramos, ¿no es cierto?, puedo liberar ganancia, mejorar, ¿no es cierto?, porque estoy en una fase de regulación financiera, bajo la tasa efectiva del impuesto y aumento la ganancia. ¿Por qué? Porque yo al liberar la provisión, yo digo provisión contra ingreso. ¿Se acuerdan que cuando vimos bajo IFRS decíamos activo contra ingreso? Aquí hay un paso intermedio, pero la oportunidad está, ¿no es cierto?, en poder usar ese reverso según mi conveniencia. Y el mejor escenario es cuando se está regulando la economía. Por tanto, al hacer eso también doy aire fresco a la pérdida para que siga en el tiempo y hacer uso de ella para otro tipo de manipulación. El artículo 88, ¿no es cierto?, también establece sobre los cambios de la tasa impositiva que yo me referí al principio, que dependiendo de la magnitud del impuesto diferido, si es activo o pasivo, es cuán acelerada va a ser el reconocimiento. Si obviamente tengo activos diferidos por millones, yo voy a hacer lo antes posible el cambio, la reexpresión a la nueva tasa, porque me va a generar mejor ingreso. Pero si es pasivo, voy a esperar que se aplique, aun cuando la norma no lo dice así, esté en plena vigencia. La norma dice cuando se tenga conocimiento, esté promulgada, independientemente de la vigencia legal, que puede ser, ¿no es cierto?, a contar del próximo año. Ahora, la otra, ya también estoy redondeando ya, tiene que ver con las que no están listadas. Es decir, las que son, independientemente, se aplican full IFRS o IFRS PYME, pero estamos hablando del otro 98.5 de la pequeña empresa, que según la OECD en Chile se entiende las que son menores o iguales a 100.000 UF, y no deja de ser el número. O sea, la OECD considera small business empresas en ese rango de venta. ¿Usted cree que en Chile hay pymes de esa naturaleza? Muchas. Eso es lo interesante. Mire, aquí quiero hacer un poco un alcance. Me parece que con los acontecimientos de fraude que han habido en el país, es tiempo que el regulador o el gobierno de turno no solo considere a la empresa de valores o de seguros como empresa fiscalizada. Fíjese que usted al revisar la circular, o sea, la resolución 131 del 2012 del Servicio de Impuesto Interno, establece qué entiende por grandes contribuyentes. Y no es menor el tipo de empresas que hay en ese registro. Por tanto, perfectamente estas empresas pudiesen ser parte de la fiscalización por parte de la superintendencia. Fíjese el nivel de monto. Bueno, la circular es muy grande, muy larga los criterios a establecer, pero dice, ¿no es cierto?, que tenga ingresos de venta anuales superiores a 90.000 UTA, es decir, 44.000 millones de pesos. Fíjese, no es cualquier empresa. Una empresa con esa envergadura no dice estar volando en el mercado. Debe estar establecida. Por tanto, hay muchas empresas de esa magnitud tan importante o más que las de que están listadas que también tienen un impacto en la información financiera. Pero vuelvo a decir lo que señalé. Por un tema de ignorancia, en el buen sentido de la palabra lo digo, por desconocimiento o porque simplemente es complejo y se deja de lado el efecto del impuesto diferido. Y en esos casos también hay manipulación según lo que ya leímos, porque hay ausencia en el registro. Solamente se llega a la primera parte, que es el impuesto corriente. Ahora,
a propósito del caso Cascada, también se dice que serán contribuyentes aquellos que mantengan una relación patrimonial directa o indirecta o mantengan interés económico con contribuyentes calificados como grandes contribuyentes. Pero por supuesto, pues, eso mismo hizo suceder en la Superintendencia de Valores. El caso Cascada fue el ejemplo emblemático. Si yo tengo una empresa listada, pero las que son madres o los padres de esa sociedad, simplemente porque son de papel, no van a formar parte del registro, tienen que serlo por la magnitud de la empresa que ellos controlan. Pero el Servicio de Impuesto Interno sí lo tiene entendido de esa manera, pero no el regulador financiero. Entonces aquí hay otro problema. Ahora, ¿por qué saqué a colación estas empresas no listadas? Porque ellos tienen otra forma de manipular el resultado a través del impuesto, que es a través del impuesto corriente. Ok, no hacen impuesto diferido la segunda parte del proceso de la NIC 12, pero sí determinan forzosamente el impuesto corriente, es decir, bajo el formulario 22. Por tanto, aquí tenemos operaciones emblemáticas de financiamiento fuera de balance, es decir, que no están estrictamente registradas en la contabilidad, pero que proporcionan información vital de la salud financiera, como el contrato de leasing, factoring, joint venture o las cuentas mercantiles entre las sociedades. Entonces, ¿por qué puedes ayudarme el impuesto corriente a predecir manipulación? Porque obviamente en el proceso de acertamiento tributario yo tengo que descomponer, ver quiénes son los agregados de deducciones de las partidas, y eso me da una idea más o menos de qué es lo que hay. Por tanto, ¿por qué puede la empresa también usar el impuesto corriente para manipular? Porque puede ser que lo use como vehículo para legitimar la sobrevaluación de ingresos ficticio, es decir, un blanqueo de partidas para poder, ¿no es cierto?, establecer o no levantar sospechas de la manipulación. O sea, yo pago impuestos, inventé venta, pero lo curioso es que después que las inventan, obviamente ocurriendo al término del ejercicio, después curiosamente aplican una mala interpretación del uso de nota de crédito, que es anular la factura. Y una nota de crédito nunca ha tenido por objeto ninguna norma o oficio, son reiterativos, es decir, que la nota de crédito no anula la factura. Hay un oficio 103, año 90 y tanto, no me acuerdo el año específico, pero que establece que se pueden hacer ciertas notas de crédito para hacer ajustes a las facturaciones, pero no en el monto, no para anularlas. Ciertos campos, digamos. Pero se usa. Esta práctica es muy recurrente, que usan notas de crédito para anular facturas. Entonces hay un tema ya de fraude tributario, derechamente. Pero es parte del tema. Y la última parte, arista de esta maquinación, tienen que ver los empleados, que es la otra parte del fraude que hablábamos. Ahora tienen que ver los empleados, es decir, aquellos que cometen fraude contra la organización. Pero aquí lamentablemente no hay un monitoreo exhaustivo, porque ya vimos que la falta de control interno crea un ambiente de oportunismo para hacer fraude. Tiene que ver con los pensamientos racionales de venganza que tienen los trabajadores. Por tanto, ellos pueden estar involucrados en algunos de estos procesos, ¿no es cierto? Y poder negociar por fuera con proveedores y estar haciendo, ¿no es cierto?, otro tipo de operación ilícita, pero que a la luz de la empresa son legítimas, pero que forzosamente ellos no están preocupados de que si el que va a calcular impuesto diferido va a tener efecto. No, después llega ese dato al analista o al que prepara el estado financiero asumiendo que están bien y calculan impuesto diferido. Por tanto, esos análisis también son interesantes. En otras palabras, me estoy refiriendo al inicio, a la construcción de la información financiera. Lo que hablamos antes más de, a partir del impuesto diferido, hacer un efecto de análisis retrospectivo. Esto es más de prospectivo. ¿Ok? Por tanto, claro, ahí generan muchos esquemas de fraude. Ahora, para efectos de ¿cómo ahora detectar? ¿Qué método uso yo para detectar estas manipulaciones? Hasta donde yo sé, no hay ningún método científico construido bajo el prisma de la NIC 12 para poder detectar fraude. Pero sí hay métodos indirectos que pueden ayudar. Yo puse, entre muchos hay, muchos, pero yo puse los más emblemáticos, que es el Spatz Model y el Benich Model. Entonces, el primer modelamiento establece, ¿no es cierto?, tiene una tasa de asertividad del 84% para detectar manipulación, pero el único detalle es que este modelamiento, no detalle, está enfocado bajo construcción de estado financiero bajo IFRS. Eso es lo interesante. ¿Ok? Yo aprieto el Z-Score, ¿no es cierto? Ahí, tal cual como está acá, se aplica metodología. Si usted quiere investigar más, pueden meterse a la internet. Pero yo les pongo aquí como la fórmula y qué indicadores o ratios financieros me permiten poder construirlo para llegar, ¿no es cierto?, a este nivel de asertividad. Obviamente no infalible, pero ayuda a entender, ¿no es cierto?, las magnitudes. El otro, el más famoso, el Benich,
que establece un umbral de menos 0.22%, si está abajo, si al calcular todo este ratio, ¿no es cierto?, todo este cálculo, toda esta fórmula, si le da, ¿no es cierto?, mayor a menos 2.22, quiere decir que hay riesgo de manipulación, opera, se ha probado que es efectivo en el 76% de los casos. Lo interesante de este modelamiento, que aplica dos periodos contables. Uno es, ¿no es cierto?, lo que está entre comillas se refiere al año anterior. Mezcla los ratios con 2 años, actual y anterior. Porque el análisis financiero tradicional es por año, digamos, y se comparan, pero este mezcla. Entonces eso es lo bueno. Ahora, ¿cuál es el pero? Que esté enfocado en USA GAAP. El único detalle para poderlo aplicar bajo IFRS es que usted tenga la precaución y el conocimiento técnico de que lo que usted va a comparar sea más o menos los mismos criterios. Y donde no lo hay, hacer el alisamiento para poder tener, ¿no es cierto?, certeza de que lo que va a entregar el modelo le va a ayudar. Entonces son dos métodos importantes, indirectos, que ayudan, ¿no es cierto?, a establecer la historia un poco de la empresa respecto a cómo están los estados financieros. Eso es. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas, por si alguien quiere hacerle una pregunta a Cristian. Es el momento. Sobre lo que conversabas con respecto a las variaciones de tasa, no queda, a propósito de lo que tú decías, no sigue sin quedarme bien claro en qué momento tenemos que empezar a reconocerla, porque la variación, digamos, porque hoy día la reforma está en el Tribunal Constitucional y cuando es promulgada, la norma dice cuando está promulgada. Promulgada, esa sí, es la... así es, pero es independiente cuando está vigente. Yo la promulgo hoy día, pero está vigente en 2 años, por ejemplo. Pero yo hoy día ya existe, tengo que reconocerlo. Ya está, digamos, una cosa es cuando entren en vigencia ciertas tasas, pero una vez que ya está promulgada ya... Es ley. Es ley. Perfecto, gracias. Exacto. ¿Otra pregunta? ¿Algo más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, se mencionó un tema que en la práctica es súper relevante respecto de la nota que pide la superintendencia del impuesto diferido. Así es. Creo que usted mencionó que ha visto varias empresas que mencionan esa nota, y me gustaría saber cuál es su opinión respecto de cuál sería la forma correcta en términos generales, de confeccionar esa nota para el organismo regulador. Buena pregunta. La verdad es que la nota, es que eso ya no es problema del regulador, la verdad, es parte de la norma. La norma es muy pobre en eso, y esa es la diferencia con el FAS. El FAS muy detallado, muy detallado. Entonces, ahora, si usted quiere hacerlo como Dios manda, ningún problema. Entre más transparente la información, mucho mejor. Pero hay costos asociados en la construcción de esa información. Y también lo que el regulador quiere ver. A lo mejor el regulador va a decir, a mí no me interesa ver más que lo que yo estoy pidiendo o lo que la norma estrictamente pide. Claro, me entiendo, pero entonces desde el otro punto de vista, ¿cuáles serían las principales falencias que usted observó en esa nota? Sí, así a simple vista, porque yo me metí a indagar una, pero me di cuenta inmediatamente que hay algunos que hicieron notas bien completas. Por ejemplo, explicaron muy bien qué es lo que explicaba la variación de la tasa efectiva, pero otros podían aumento y disminución de activo pasivo. ¿Y qué es eso? Entonces uno no tiene elementos para poder amarrar también el detalle, porque el detalle también es poco precario, porque ponen los típicos ítems, provisiones, activos fijos, y de repente otros. ¿Qué hay en otros? No sabe. Entonces no hay elementos. Otros puede ser obviamente muchas partidas. Por tanto, lo que yo veo es que no hay primero una homogeneización, a pesar que se entrega un esquema, pero no se sigue en estricta verdad, porque hay unos que revelan alta información, incluso más, hay notas de la nota de impuesto diferido que revela hasta el FUT, ponen el FUT, los créditos de pérdidas tributarias, pero otras no ponen nada, no ponen composición de impuesto corriente, pero en lo absoluto, apurado uno va a ver la provisión y ahí está, y se acabó. Por tanto, yo creo que es y eso pasa por lo que acabo de señalar, por un tema de desconocimiento de la importancia del impuesto, y porque es complejo, como no son tributaristas, por ejemplo, en la superintendencia, hay un problema del tributario. Y cuando todo lo contrario, lo que he hablado, es de un tema de información financiera. Entonces, yo creo que son anticuerpos. No han visto la importancia de este tema.
El Servicio de Impuesto Interno tampoco ha visto la importancia de este tema. Entonces, yo creo que por ahí va, más que nada por ignorancia, o sea, por desconocimiento. Gracias. Quiero, como hay poco tiempo, ¿qué hora es? Perdón. Ya, voy a mostrar los anexos, voy a comentar, porque esto era parte, inicialmente cuando preparé la presentación, era parte del discurso, pero yo como vi que se estaba alargando, dije yo, me voy a desviar un poco del tema. Entonces, como hay tiempo, voy a comentar. Yo le adjunté ahí para su estudio, su noche de insomnio, cuando no pueda dormir, usted puede ver, ¿no es cierto?, estas láminas. Este es un estudio grande, de altas páginas, pero yo extrapolé lo que lo importa, digamos. Entonces, por ejemplo, esta organización es muy famosa a nivel mundial porque son respetados en términos de análisis de estudios de fraude. Ellos sacaron su estudio hace poco, lo hacen cada 2 años, así que está fresquito, salió en marzo. Ellos establecen ciertas pérdidas de cada año en ganancia del 5%, que no deja de ser. Recuerden que las magnitudes en otros países no tienen nada que ver con Chile. Chile es un mercado muy pobre, muy pequeño. Las magnitudes de otros países son abismantes. Yo creo que pudiese ser perfectamente el PIB de Chile, una empresa. Coca-Cola, por ejemplo, puede ser el PIB de Chile perfectamente. Los estudios analizados fueron 1.483. Chile, a ver, ¿cómo se construye esta encuesta para que pueda entender el contexto? La encuesta la hace a nivel global, de todos los países, y cada país reporta por tipos de categoría o tipos de tipificación. Pero curiosamente Chile reportó 2 casos de fraude contra los 468 que publicó Estados Unidos. Pero obviamente la realidad del mercado es distinta. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de caso? Lo único que me cuadra en ese periodo fue la Polar, y el otro no sé. Entonces, las estadísticas, si bien es cierto, son globales, pero están muy sesgadas al concierto norteamericano. Pero no deja de ser o tener sentido la estadística. Por ejemplo, estadísticas establecen que un defraudador que actúa solo se puede robar $80.000. Si lo hace coludido, sube a 300.000 automáticamente. Así que busquen pareja. Ok, a ver, respecto al tipo de víctima de organización, los más afectados por los actos de esquema de fraude son la empresa privada y la empresa pública. Cuando, por favor, no confundamos empresa pública con gubernamental, sino las que cotizan. ¿Okay? El gobierno está muy por debajo, las no organizacionales, o sea, no sin fin de lucro, y abajo las otras. El 40%, o sea, no deja de ser. En el mundo privado, o sea, las dos son privadas, digamos, pero las que cotizan y no cotizan. Después tenemos la frecuencia de la posición del perpetrador, es decir, cuántos de todos los que están tipificados son los que más sacan el premio, los empleados y los gerentes. Y tiene sentido, porque tienen motivaciones distintas, entonces uno por los bonos y el otro porque por venganza. Entonces ahí nacen todos los esquemas, ¿no es cierto?, de fraude, y la llevan lejos, por sobre los ejecutivos. Pero curiosamente, los ejecutivos se llevan la mayor parte, o los propietarios. La pérdida, fíjese, la pérdida media es de mucho mayor, fíjese. En el año 2010 era bastante mayor que la que bajó al 2014, pero no deja de ser importante respecto al resto. Después tenemos la frecuencia del departamento. Aquí sacamos el premiado. Contabilidad. ¿Ya? Esta facultad está ahí considerada. Pero es una realidad. Lamentablemente nuestros colegas, nuestros pares son parte de la estadística, ¿no es cierto?, que construyen las defraudaciones. Y esta información se saca de los juicios criminales también que están en los países. Después viene el nivel educacional del perpetrador, en términos del perjuicio de la pérdida. Fíjese, posgrado en el extranjero, hablando delante de una audiencia. Bueno, pues para que se fijen ustedes, el posgrado, ¿no es cierto?, es un tema recurrente. Fíjese que esto es como anecdótico, pero casi tragicómico. El 90% de los perpetradores de fraude en Estados Unidos son todos de Harvard. O sea, hay una lectura acá. Aquellos que son amantes de Harvard o les gusta la universidad, es como un ego, ¿no? Somos bacanes. Pero los otros, los que son de otras universidades, que no están debajo del estándar, digamos, mediático, porque también es harto de publicidad y mercantilismo en temas de universidades,
si yo creo que sin desprestigiar esta universidad, pero si como es sudamericana, apunta, pero como es Harvard, no. Entonces hay un tema de lectura de la sociedad, porque como ellos se entiende gente mejor preparada, ¿no es cierto?, de mejores profesores a nivel mundial, se entiende que están más preparados y por eso tienen esta ventaja, digamos. Pero lo cierto es que lamentablemente, penosamente, tienen estudio posgrado, por lo mismo. Ahora, en términos de la edad del perpetrador, fíjese, los rangos de comisión de fraude del 20%, por ejemplo, se concentran entre los 36 y los 45. ¿Cuánto es el promedio aquí? 36, fíjese, ahí. Parece una campana perfecta casi, como la media. Pero la edad del perpetrador, digo, en términos de pérdida, está concentrado entre los más de 60 años. Tiene sentido. Entre 60, ¿no es cierto? 56, 60, mayores de 60. Porque obviamente esas personas están pensando en su jubilación, asegurar su futuro. ¿Sí? En serio, hay algo de lectura en aquello. Porque fíjese, entre más joven se es y se va avanzando la edad, más pillo. Es un poco lo que va leyendo, un poco ahí. Esto es estadístico, esto no es invento mío. Ahora, en términos de la posición, del tiempo que llevan estas personas en sus cargos, tenemos, ¿no es cierto?, que llevan más de 10 años. O sea, mayores de 65 o 56, 10 años en la empresa. Nadie aquí cumple con posgrado. Entonces ahí uno va sacando lecturas. Y esto, insisto, esto es un estudio empírico. O sea, está sacado respecto a los casos que se han recabado a nivel mundial. En Chile, el costo del delito económico, que fue un paper que sacó la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del año 2005, pero basado en información del 2002, de los mismos autores, establece, ¿no es cierto?, las magnitudes. Pero fíjese que la estafa y otras defraudaciones son los que están número uno. Yo creo que es más o menos lo mismo de ahora, digamos. ¿Ya? El tema de los bancos, la apropiación indebida, los ejecutivos de cuenta. A mí me llama la atención que hay un caso que no se bulló mucho en la prensa, que fue en marzo, respecto a una ejecutiva del Banco City que estafó a sus clientes 11.000 millones. ¿Alguien supo de eso? Salió, pero salió como 2 veces. De ahí después ya no salió más. Bueno, ahí uno hace otra lectura del tema, digamos. Y eso sería. Ahora sí. Misión cumplida. Gracias. Bueno, con esto damos término al evento de hoy. El material va a estar en la página, yo creo, de aquí al viernes, junto con el video, porque esto está siendo grabado. Así que todo lo que dijo Cristian fue grabado. Sobre todo con los amigos de Harvard, ahí vamos a tener. Ahora lo invitamos a un cóctel en el hall de la universidad afuera.